Harry Potter. El ascenso de la espiral. Capítulo 16. Alastair Moody. Edmund había asumido que Moody sería un buen maestro, pero no, era el peor. Lanzar imperdonables frente a ingenuos adolescentes de 14 años hizo que Edmund lo despreciara. Por lo que había oído, Moody torturó a una araña con Cruciaticus justo enfrente de Longbottom, cuyos padres todavía estaban en un coma inducido mágicamente en San Mungo. Edmund gruñó de nuevo y cortó su espada cubierta de chakra del viento contra un muñeco de entrenamiento. Todo volvió a un hombre estúpido. Albus, el siempre tan excéntrico y entrometido imbécil Dumbledore. Oh, Edmund lo odiaba. Había comprendido el juego del viejo. Desde el momento en que Iris entró en los muros de Hogwarts, había estado en muchas situaciones que ponía en peligro su vida y tuvo que soportar todo el peso de la mentalidad de oveja de los magos. Tuvo que enfrentar peligros todos los años y, al final, fue enviada de regreso con sus familiares, quienes oraron por su muerte todos los días. Todo esto fue causado por un viejo cabrón delirante y chiflado. Había dejado a Iris en las puertas de los muggles que odiaban la magia, la había empujado constantemente contra las probabilidades probándola a su propia manera retorcida y la había manipulado para que lo considerara su salvador. Pero, ¿qué podría hacer Edmund para que Iris viera la realidad? Sus dos acosadores siempre estuvieron a su alrededor e hicieron todo lo posible para aislarla y alejar a cualquiera que intentara acercarse a ella. Sus sentimientos por Iris eran extremadamente claros y le dolía verla lastimada, tanto física como emocionalmente. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, solo una, y expondrá a todos los que intentaron hacerle daño, controlarla y utilizarla para su beneficio. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, Edmund se preguntó si no serían las correctas. La expresión del rostro de Iris Potter mientras giraba la cabeza para mirarlo era, desgarradora, por decirlo menos. Cuando la copa seleccionó a Iris como cuarta campeona, Edmund pudo ver la conmoción y el miedo en su rostro. Estaba muy claro que la pillaron completamente inconsciente y no tenía intención de participar en el torneo. Pero, siendo una adolescente ingenua y con el hábito de comportarse como ovejas, se culpó a Iris de ser una cazadora de gloria y una tramposa. Muchos estudiantes querían participar en el torneo y fue algo muy importante para ellos. Que un chico de 14 años engañara a la copa y luego afirmara su inocencia, se sintió agraviado. Incluso sus mejores amigas, Weasley y Granger, la habían abandonado, la primera acusándola de hacer trampa y tener toda la gloria y el dinero, mientras que la segunda simplemente siguió a la multitud, lanzando una mirada de culpa a Iris y marchándose sin decirle una palabra. Al final del día, ya ni uno solo de su casa estaba todavía con ella, dejándolos solos en el corredor en el que Edmund había elegido enfrentar a Iris. Edmund permitió que una sonrisa apareciera en su rostro y dijo en un tono tranquilizador: «Te creo. No ingresaste tu nombre en el torneo. Te creo». 3 pequeñas palabras. En 3 palabras, Edmund Bulpis había logrado lograr lo que Malfoy y Snape habían estado intentando y fracasando durante los últimos años. Había roto a Iris Potter. Ella casi se desplomó sobre su túnica, sus sollozos y gemidos amortiguados por la tela de alta calidad, pero él definitivamente podía sentir el temblor de su cuerpo mientras la rodeaba con sus brazos. Edmund rápidamente se puso a trabajar para calmar al salvador del mundo mágico. Frotó círculos en la espalda de la pequeña niña con una mano y acarició con la otra su enredado cabello. Mientras sostenía el cuerpo de Iris Potter cerca y comenzaba a cargarla, habló. «Potter, Samhain realmente no es un buen día del año para ti, ¿verdad?» Su agarre sobre él se hizo más fuerte y sacudió la cabeza contra su hombro, incluso cuando sus sollozos se aligeraron un poco, su atención se volvió hacia escucharlo hablar en lugar de sus propios y abrumadores problemas actuales. Primero perdiste a tus padres a manos del señor Dork, entonces, en tu primer año aquí, terminas enfrentándote a un troll de todas las cosas. El lugar más seguro de toda la Gran Bretaña mágica, mi trasero. Iris temblaba un poco en sus brazos. Se estaba riendo, tal vez. O más probablemente, estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Edmund sonrió levemente, incluso mientras consideraba su gran dilema actual. ¿A dónde iba? No podía llevarla a los dormitorios de Ravenclaw por razones increíblemente obvias. Tampoco iba a llevarla a los dormitorios de Gryffindor. No solo no tenía la intención de dejarla en su estado actual, sino que probablemente tampoco diría una palabra antes de ser hechizado por el mero crimen de tocar a un Gryffindor llorando, y mucho menos a la chica que vivió, a pesar de todos. En esa cámara actualmente la rechazan. Al final, no tuvo más remedio que utilizar la sala de los menesteres, que había encontrado por accidente el año pasado.
Entonces, con eso decidido, Edmund comenzó a subir al séptimo piso, tomando el camino más largo para evitar toparse con la gente. Derribaste a ese troll, Potter. Aunque pensé que eras imprudente y lo desaprobabas, pensé que los libros sobre ti podrían tener algo de verdad. Es posible que no hayas tenido todas esas locas aventuras que inventaron sobre ti mientras estabas creciendo, pero tienes el corazón de un león latiendo dentro de tu pecho, ¿no es así? Estaba hablando en un tono conversacional, pero Edmund tendría que ser un tonto para no sentir sus reacciones, dado que en ese momento la tenía muy cerca de él. Ella estaba pendiente de cada una de sus palabras, incluso cuando él se detuvo por un momento, observando cómo la escalera frente a él se movía hasta que se conecta con el rellano al que quería ir. Luego vino el segundo año y el heredero de Slytherin. Obviamente, nunca fuiste tú. La gente puede ser tan estrecha de miras. Especialmente en grupos grandes. Aún así, poder hablar Parcel no es nada de qué avergonzarse. Como te dije esa noche junto al lago. Puede que se haya ganado una mala reputación aquí en el Reino Unido, pero es muy valorado en lugares como Egipto, India, África y otros lugares del mundo. Probablemente podrías obtener una ganancia lucrativa y emocionante carrera a partir de nada más que traducir lo que dicen las serpientes mágicas de todo el mundo, dado lo rara que es la habilidad. Cuando terminó de hablar, Iris ya no ocultaba su rostro en su hombro. En cambio, unos ojos esmeralda llorosos lo miran con honesta curiosidad e incluso con un poco de asombro. Edmund le sonrió, incluso mientras continuaba su viaje hacia el séptimo piso. No es una señal en tu contra que no sepas todo esto. Tendrías que pedir libros fuera de Gran Bretaña para descubrir este tipo de cosas. Es posible que hayas pedido ayuda pero, claramente, te rechazaron. No quieren que aprendas algo que ven como oscuro y que les da demasiado miedo. Puedo prestarte algunos más tarde, siempre y cuando prometas no dejar que Granger ponga sus ojos en ninguno de ellos. Probablemente los entenderá. Confiscado como escuché que hizo con tu escoba el año pasado. Edmund deja escapar un suspiro, incluso cuando los ojos de Iris brillaron y se endurecieron ante el recordatorio. El año pasado fueron los dementores. Ni siquiera entremos en ese lío. No, mejor hablemos de este estúpido torneo. Por primera vez, Iris habló con voz tranquila pero notablemente sorprendida. Edmund le sonrió ante eso. Muy estúpido. No creas que no lo sé, y no dejes que nadie más intente convencerte de lo contrario. El torneo de los tres magos fue descontinuado por una razón, Potter, y el hecho de que haya regresado sin siquiera un solo intento de renovar las reglas e incorporar más salvaguardias en todo el asunto es una parodia del más alto nivel. Ah, pero parece que a los magos les encanta mirar hacia atrás, al pasado, con gafas de color rosa de varios centímetros de grosor, ¿no? Finalmente había llegado al cuadro de Bernabé chiflado. Mientras Iris consideraba y procesaba sus palabras, Edmund caminaba de un lado a otro, mientras se concentraba con todas sus fuerzas en lo que necesitaría durante la noche para cuidar a la pequeña niña en sus brazos. Una cama, sin duda. Un baño también. También era imprescindible ropa y diversos productos de higiene. Edmund sabía que podía recurrir a los elfos domésticos para cualquier otra cosa. Tenía todo un grupo de nombres de elfos que usaba cada vez que necesitaba su ayuda, sin asegurarse nunca de invocar el mismo muchas veces seguidas. La puerta de la sala de los menesteres había aparecido y Edmund sintió que Iris se ponía rígida en sus brazos cuando él extendió la mano y la abrió, empujándose hacia adentro. Cualquier cosa que hubiera dicho acerca de que la puerta no estaba allí antes, se le quedó atrapado en la garganta cuando vio el hermoso interior de la habitación. Incluso Edmund está impresionado por lo que su imaginación ha creado y se pregunta si tal vez la sala de los menesteres tenía algún tipo de mente propia que estaba inclinada a arreglar un poco las cosas. De todos modos, no deja que su propia sorpresa le haga dudar como lo hizo Iris con la de ella. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia la cama extravagantemente grande que ocupaba el centro de la habitación, dejándola sentarse en el borde. Los mayores hablan de eso a veces. Cada año desde que llegaste, ha sido una cosa tras otra. Algo que necesitas aprender ahora es esto. Una vez es casualidad, 2 veces es coincidencia, pero 3 veces es acción enemiga. Alguien está tratando de conspirar contra ti, Potter, y han tirado toda sutileza por la ventana con este último intento. ¿Por qué alguien puede pensar que voluntariamente habrías puesto tu nombre en el cáliz? Bueno, simplemente va a muestra lo estúpidos que son realmente la mayoría de los residentes de Hogwarts. Iris lo miró alarmada por lo que acababa de decir. Alguien está conspirando contra mí. ¿Pero quién? ¿Podría ser Voldemort?
He estado soñando con él en una choza, junto con Pettigrew y otra persona. Edmund suspiró, esta será una noche larga. Capítulo 17. Capítulo 17. Justo cuando Edmund estaba a punto de explicarle a Iris toda la mierda que tuvo que enfrentar, Iris habló en voz baja y temblorosa. Es el profesor Dumbledore, ¿no? Las cejas de Edmund se elevaron hasta la línea del cabello mientras lentamente asentía con la cabeza. Siempre lo sospeché, continuó. Nunca he confiado en los adultos debido a mi experiencia con mi familia. Cuando Hagrid me trajo al callejón Diagon por primera vez, me mantuvo muy cerca de él. Cada vez que intentaba preguntarle sobre mis padres o el mundo mágico en general, él fue muy reservado al respecto. Todo lo que me dijo fue que mis padres eran buenas personas y que todos los señores oscuros eran de Slytherin. Al principio, pensé que me estaba ocultando cosas por su propia voluntad, pero, a medida que interactuaba con él sabía que actuaba bajo órdenes. Miró a Edmund, que no intentaba ocultar su sorpresa a Iris. Mirándola a los ojos, confirmó sus pensamientos asintiendo y le indicó que continuara. Entonces de repente desapareció cuando estaba a punto de preguntarle cómo llegar al andén 9 3/4. Estaba perdido en la estación de tren cuando de la nada esta señora pasó corriendo junto a mí y proclamó en voz alta. Hay muggles por todas partes. ¿Dónde estaba el andén? 9 3/4 otra vez. Su hija, Hindley, respondió. Por ahí, mamá. La seguí y ella me ayudó a pasar por el portal. Al principio no lo sabía, pero ahora lo entiendo. La señora Weasley rompió el estatuto de secreto ese día cuando gritó sobre los muggles y la Platier. Ella también era una estudiante aquí. Entonces, ¿por qué necesitaba preguntarle a su hija sobre la plataforma? Era para mí. Probablemente alguien le ordenó que me ayudara a llegar a la Platier. Ese alguien no era otro que Dumbledore. Iris siguió sorprendiéndolo. La chica fue realmente inteligente al haber deducido todo eso. Se quedó callado y se sentó en una silla que acababa de aparecer detrás de él. Ron era un idiota al principio. Pero cuando vio que no me gustaba su actitud hacia Hermione, cambió en un instante. Cuando lo hice mucho mejor que los dos en nuestra primera prueba, pude ver el odio y los celos en Hermione. Ron, por otro lado, estaba enojado porque lo hice mejor que él cuando la profesora McGonagall me había elogiado. No lo expresó, pero no hizo nada para ocultar su enojo. No quería perder a mis únicos amigos. Y entonces decidí bajar al nivel de Ron. Tenías razón, no debería haber hecho eso. Todo el tiempo Edmund siguió mirándola fijamente. Una pequeña lágrima rodó por su mejilla sonrosada mientras olfateaba. Extendiendo la mano, le secó suavemente la lágrima con el pulgar y le acarició la mejilla. Iris lo miró, sus ojos llorosos estaban rojos con todas las emociones brotando dentro de ella. Edmund volvió a asentir, mostrando su apoyo con una sonrisa. Mantuvieron a los demás alejados de mí. Realmente no hablo con los demás ni tengo muchos amigos porque siempre están cerca y me arrastran o cambian la conversación. Solía pensar que estaban siendo protectores. Qué ingenua fui, Iris se rió amargamente. Al final del primer año, junto con Ron y Hermione fuimos tras alguien que intentaba robar la piedra filosofal. ¿Sabes lo que escondían en el corredor del tercer piso? Edmund asintió y la interrumpió. Sí, lo sé. Estuve allí cuando pasaste todos los obstáculos y te enfrentaste a Voldemort. Iris se sorprendió y gritó. ¿Cómo? Ni siquiera te vi allí. Tonterías. Nervioso por su próxima posible reacción, Edmund se frotó la parte posterior de la cabeza y respondió. Bueno, verás, puede que te haya estado siguiendo desde la noche que nos conocimos frente a ese espejo. Iris entrecerró los ojos mientras él desviaba la mirada. ¿Cómo pudiste seguirme sin que nadie te viera? Te lo diré una vez que hayas terminado de contarme sobre los últimos 3 años, lo prometo, respondió Edmund con una expresión sincera. Iris continuó mirándolo. Sin darse cuenta de ninguna mentira, asintió y continuó. Como habías visto, las trampas eran realmente fáciles. 3 estudiantes de primer año pudieron atravesarlas, ¿cómo podrían detener a cualquiera que quisiera robar la piedra? Fue entonces cuando primero sospeché de Dumbledore. Tomándose un momento para respirar, continuó. Antes de segundo año, Ron y sus hermanos me rescataron de mis familiares y me llevaron a su casa. Cuando Fred y George le contaron a la señora Weasley sobre mis condiciones de vida, ella los desestimó de plano. Me mimó. Y me alimentó mucho. Fue abrumador. No me di cuenta antes, pero ahora sí. Ella siempre me hacía sentarme con Ron y lo hacía ir a donde yo fuera, para acompañarme. Ella hizo lo mismo el año pasado en el de Akei Cauldron.
Ella nunca fue demasiado sutil al respecto y seguía mencionando lo lindos que nos veíamos juntos. Edmund estaba furioso a estas alturas. ¿Cómo se atreve? Esa manteca de grasa tan mala. Iris continuó, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba en sus ojos. Ella ha estado tratando de acercarme a Ron, de una manera más que amigable. Bueno, el segundo año comenzó como el primero, solo que con un elfo doméstico creándome problemas. ¿Problemas? Ella está moderando la participación de ese elfo. Le retorcería el cuello a ese estúpido elfo por hacerle daño. Edmundo entrecerró los ojos. Todo comenzó cuando el gato de Filch quedó petrificado. Realmente quería agradecerte por ayudarme cuando me acusó de lo que le pasó a su gato. Cuando Dumbledore afirmó que yo era inocente hasta que se demostrara lo contrario, me sentí traicionado. Él casi dijo que yo era un sospechoso. ¿Por qué me haría eso? Había sido tan bueno conmigo. Incluso me devolvió la capa de invisibilidad de mi padre. Estaba llena de lágrimas, pero se calmó respirando profundamente unas cuantas veces. Después de que Colin quedó petrificado, todos estaban muy asustados. La cosa se intensificó cuando hablé con esa serpiente que fue convocada por Malfoy. Realmente estaba tratando de evitar que lastimara a alguien. Pero toda la escuela me acusó de ser el heredero de Slytherin. ¿Cómo podría serlo? Entonces todos comenzaron a intimidarme. ¿Por qué los profesores no los detuvieron? ¿Por qué hicieron la vista gorda ante todo lo que pasé? Me maldecían regularmente a mis espaldas. Incluso Ron y Hermione mantuvieron sus distancia. Pero entonces, me ayudaste a entender. Es gracias a ti que pude seguir enfrentándolos. Sus ojos brillaban, realzados por la pequeña cantidad de lágrimas. Edmund pudo sentir que se le calentaba la cara. Su sonrisa era tan encantadora que él podía simplemente sentarse allí y mirarla todo el día. Merlín cuánto la amaba. Tragándose cualquier impulso que tuviera, le dedicó una sonrisa y dijo: no podía simplemente sentarme y no hacer nada. Siempre supe que eras inocente. ¿Por qué me has estado siguiendo desde el primer año? ¿No eres un poco acosador? Preguntó ella, entrecerrando nuevamente los ojos hacia él. Edmund se rió nerviosamente y rápidamente respondió: te lo explicaré, por favor continúa. Iris hizo un puchero. Maldición. Me estás matando, Iris. Por favor, por el amor de Merlín, no hagas eso. Edmund miró hacia otro lado, sin confiar en su control sobre sus impulsos de mostrarle su amor. Su puchero se intensificó pero cedió: muy bien, lo prometiste. Bueno, cuando estaba en la oficina de Dumbledore después de regresar de la cámara, no pude evitar pensar cómo era posible que él no supiera sobre la cámara o el basilisco. Incluso en el primer año, se fue al ministerio el mismo día que Voldemort intentó robar la piedra filosofal, también en una escoba cuando tiene una red flu en su oficina. Edmund estuvo de acuerdo. Sí, tenía la misma sospecha. Y quiero disculparme por no ayudar más en la cámara. Si me hubiera involucrado más en la pelea, la serpiente no te habría mordido. Oye, está bien. Por eso, ahora soy inmune a todos los venenos de este mundo. Edmund sonrió y sacudió la cabeza cuando ella lo perdonó instantáneamente. Luego le pidió que continuara. El tercer año, Sirius Black escapó de Azkaban. Me asusté mucho cuando me dijeron que quería matarme. Los dementores eran los peores. Me enojé mucho cuando supe que Sirius era mi padrino y todos le ocultaban el hecho. Cuando lo enfrenté en la casa de los gritos, solo quería golpearlo con todos los hechizos ofensivos que conocía. Pero resultó que era inocente y la rata mascota de Ron, que era un animago, era la verdadera culpable. Me alegré cuando atrapamos a Pettigrew. Pensé que finalmente tenía la oportunidad de tener una familia real. Pero, el profesor Remus se transformó en un lobo y Pettigrew escapó. Me asusté cuando estaba a punto de atacarme. Pero fui salvado por un 9, zorro de cola. Tú también lo viste, ¿verdad? Era tan enorme. Edmund estaba inquieto en su silla. ¿Debería decirle que él era el propio zorro? Iris volvió a entrecerrar los ojos. Mierda. Verás, resulta que, tengo una forma animada. Los ojos de Iris se abrieron como platos. Ella le señaló con el dedo y dijo: eras tú. ¿Cómo? Esa era una criatura mágica. Espera, normalmente sus ojos son rojos. Pero los ojos de ese zorro eran azules. Siempre pensé que sus ojos me resultaban familiares. Eran tan hermoso. Iris se sonrojó mucho y miró hacia abajo. Edmund recuperó algo de confianza y sonrió. ¿Entonces crees que mis ojos son hermosos, eh? Iris hizo un puchero de nuevo. Oh, cállate.
De todos modos, continuó, tratando de ignorar su rostro sonrojado y la sonrisa burlona en el rostro de Edmund que seguía ampliándose. Traté de explicarle al ministro que Sirius era inocente pero él no escuchó. Incluso le dijimos a Dumbledore pero él dijo que no podía hacer nada. Al final, Hermione y yo tuvimos que salvarlo usando un giratiempo. Respirando profundamente, continuó. Finalmente, este año fue el ataque de los mortífagos en la Copa Mundial. Incluso después de eso, los oficiales decidieron celebrar el torneo de los Tres Magos, después de tantos años. No sé qué. Lo esperaba porque este año también me vi involucrado en una situación peligrosa. Alguien puso mi nombre en la copa y lo confundió para seleccionarme como el cuarto campeón. Es el segundo año nuevamente. Todos han expresado su desprecio por mí. ¿Por qué puedo? ¿Solo tengo un año tranquilo? ¿Por qué Dumbledore no puso más seguridad alrededor de la copa? Él sabe que enfrentó peligro todos los años, pero todo lo que hizo fue poner una línea de edad alrededor. Incluso me preguntó si puse mi nombre en la copa. Está bien, Edmund respiró hondo y comenzó. Sí, tienes razón al sospechar de él. Déjame decirte lo que no sabes. Tal vez responda a las preguntas que tienes en mente. Capítulo 18. Capítulo 18. Edmund comenzó. Yo estuve allí cuando esos inútiles idiotas de la muerte atacaron en la Copa del Mundo. PFFT, pájaros de la muerte. Edmund se rió entre dientes. Sí, tengo la costumbre de burlarme de algunas cosas que no me gustan. Así que no se sorprendan cuando los llame idiotas o como en el caso de nuestro director, Dumbledore. Iris se rió. El sonido de las campanas. Continuando con lo que estaba diciendo, capturé a un pendejo de la muerte, no antes de que lo golpearan con un hechizo fulminante. Resultó que era el hermano de mi padre. Iris jadeó. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Edmund sabía que ella estaba en conflicto. Por un lado, odiaba todo lo relacionado con Moldy, pero por otro lado, el que atrapó fue su tío, su familia. Él sonrió, por mucho que lo intentó, no pudo evitar que una expresión sombría apareciera en su rostro. Iris, yo, no tengo ningún amor por mi familia por parte de mi padre. Cada uno de ellos o no fueron parte del grupo de idiotas de ese oscuro imbécil. La casa Whirlpool, la casa de mi madre fue destruida por mi abuelo, mi padre. Mi tío y sus compañeros idiotas. El día después de que mi madre se casara con Altair Bulpis, fue el día en que casi exterminaron a los remolinos. Cuando nací, Altair me odiaba por no tener ningún rasgo físico como él. En cambio, me veía como un típico Whirlpool, la casa que odiaba. Nos torturó a mí y a mi madre con crucio desde que tengo uso de razón. Mató a mamá cuando yo tenía 7 años. Ella murió en mis brazos, diciéndome cuánto me amaba. Lo juré. Venganza ese día. Así que no hice nada para salvar a mi supuesto tío. El rostro de Iris se había puesto blanco como una sábana. Pensar que alguien podría hacerle eso a su propia esposa e hijo. Lo peor es que disfrutaban haciendo lo que hacían. Bulpis era una rama de la familia Whirlpool. Mataron a sus propios parientes. Edmund tuvo que hacer todo lo posible para no mostrar ninguna intención asesina. Pero Iris podía sentirlo. Ella lo entendió. Él iba a morir de todos modos, así que le administré unas gotas de Veritaserum en la boca y le hice un montón de preguntas. La primera fue, ¿por qué Voldemort apuntó a tu familia? Iris abrió mucho los ojos y se sentó erguida, mirándolo con gran atención. Hubo una profecía sobre un niño que nacerá cuando muera el 7º mes. Ese niño traerá la caída del Señor Oscuro. ¿Puedes adivinar quién escuchó esa profecía? Iris se limitó a negar con la cabeza, demasiado sorprendida para dar una respuesta verbal. La profecía fue hecha por Sybil Trelawney, en su entrevista de trabajo con Dumbledore. Un mortífago la escuchó a escondidas y solo pudo escuchar la primera mitad de la profecía. Ese mortífago no era otro que, su expresión se volvió tormentosa, Severus Snape. Iris lo miró fijamente, con la boca abierta y los ojos aún más abiertos. Snape fue la razón por la que Voldemort fue tras ella. Todavía tenía el descaro de insultarla cada vez que podía e insultaba la memoria de su padre. La serpiente estaba allí cuando mataron a los remolinos. Él personalmente asesinó al hermano de mi madre y a su hijo recién nacido. Después de todos los crímenes que cometió, Dumbledore respondió por él, salvándolo de ser enviado a Azkaban. Les dijo a todos que Snape era su espía. En ese momento, Edmund estaba gruñendo y no hizo nada para contener su ira. Iris, por otro lado, estaba tan sorprendida que se sintió entumecida. Entonces le pregunté sobre la marca oscura. Nadie puede obtenerla sin su propio consentimiento.
Deben estar dispuestos a obtenerla. Un mortífago tenía que cometer el asesinato de un alma inocente, eso significa que tenía que matar a un niño. Entonces la marca aparecería en su antebrazo. ¿Y adivina qué? Dumbledore sabe sobre esto. Él es el jefe de brujos y el Mugwump supremo en Iqua, aún así, no hizo nada para evitar que los mortífagos afirmaran ser imperiosos. ¿Pero por qué? Su voz temblaba con un sentimiento de traición y rabia. No sé cuál es su final. Pero sí sé que de alguna manera está relacionado con esa profecía. Hay otra cosa que me preocupa. Es tu cicatriz. Puedo sentir la mancha en ella cada vez que estoy cerca de ti. Emite la misma sensación que la marca oscura, pero más fuerte. También es similar a lo que sintió el alma de ese señor idiota cuando estuvo aquí en nuestra primera vez. Año. Lo mismo hizo ese diario en nuestro segundo año. Iris estaba asustada, entonces esto significa, Edmunda sintió, sí, compartes alguna forma de conexión con él. Más específicamente, tu cicatriz. El hecho de que el aura alrededor de tu cicatriz sea similar a la de su alma, indica que la magia del alma estuvo involucrada. He estado pensando en esto por un tiempo. Su diario, podría influir en Weasley para abrir la cámara y otorgarle la habilidad de hablar Parcel, temporalmente. Ningún simple recuerdo puede hacer eso. Se sentaron en silencio mientras pensaban en las posibilidades. Ya que dijiste que la magia del alma estaba involucrada, dijo Iris. ¿Podría ser que el diario contuviera su alma después de que escapó? Edmund negó con la cabeza, no, era más débil de lo que sentía su alma. Quizás era parte de ello. Sus ojos se abrieron con horror. Iris temblaba mientras su respiración se aceleraba, no, hay una parte de su alma en mi cicatriz. Por eso he estado soñando que él está en algún lugar. Edmund, quítamelo de encima. Por favor. Comenzó a rascarse la cicatriz mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Ella se sintió disgustada. El propio Edmund quedó estupefacto. Le recordó a un monstruo con cara de serpiente que vivió durante la época de sus antepasados, allá en las naciones elementales. La marca de la maldición. Edmund frunció el ceño y decidió ayudar a Iris, que lloraba con la cara entre las palmas de las manos. Levantándose, colocó suavemente una mano sobre su hombro y le dijo en un tono tranquilizador. No te preocupes, Iris. Estoy aquí. Te ayudaré a deshacerte de él. Ahora. Quiero esa cosa fuera de mi cabeza ahora. Ella gritó. Está bien, lo haremos ahora. Capítulo 19. Capítulo 19. Iris lo miró con desesperación mientras Edmund se concentraba en encontrar un método para deshacerse del trozo de alma en su cicatriz. Recordó a Sasuke Uchiha, el mejor amigo de toda la vida de Naruto, contándole a Naruto cómo Itachi Uchiha, el hermano mayor de Sasuke, lo ayudó a deshacerse de su marca de maldición. Pero antes de eso, ya había matado esa cara de serpiente. Orochimaru diseñó su marca de maldición de tal manera que pudiera poseer el cuerpo de alguien, matando el alma de la persona. La marca de la maldición lo ayudó durante la transferencia del alma. Pero podría regresar de entre los muertos y tener un nuevo cuerpo para sí solo con la ayuda de la marca de la maldición, como lo hizo con la marca de Kabuto. El diario de Voldemort era algo similar. Estaba drenando la energía del alma de Weasley y con ella, podía revivir. Pero no podía revivir solo con un diario ya que no había ningún alma de la cual drenar poder. Ese no fue el caso de Iris. Ella era un ser vivo y el trozo de su alma podría haberla poseído por completo. Fue un milagro que ella todavía fuera ella misma. Orochimaru tenía una dimensión para sí mismo en la que mataría a la otra persona y se apoderaría de su cuerpo. Pero en este caso no hubo tal cosa. Magia, ¿había algún hechizo que pudiera usar? Durante años había estado estudiando diferentes tipos de magia y debía haber algo que pudiera ayudarlo. La maldición asesina. Destrozó el alma del objetivo hasta el olvido. Si intentara eso en su cicatriz, ¿podría matar el trozo de alma mientras Iris permaneciera ilesa? ¿Confiaría siquiera en él para lanzarle tal hechizo? No, tenía que haber otra manera. El paisaje mental. Tenía que probar esa opción. Mirando a Iris, dijo. Iris, extiende el puño. ¿Por qué? Preguntó mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Solo hazlo. Tengo que intentar algo. Créeme, si esto funciona no tendremos que lidiar con esto de la manera más difícil y peligrosa. Asintiendo, Iris extendió su puño que se encontró con el de Edmund. Cerró los ojos e Iris pudo sentir que la arrastraban a alguna parte. Se encontraron frente a una casa. Iris se sorprendió un poco al encontrarse en un lugar familiar. ¿Cómo llegamos aquí?
Preguntó, mirando a su alrededor tratando de ver si alguien los vio aparecer de repente en medio de la calle. Edmund miró alrededor del lugar oscuro y sombrío y respondió. Así es como se ve tu paisaje mental. Un lugar donde guardas tus recuerdos. Pero, ¿por qué se ve así? ¿Conoces este lugar? Ella asintió y respondió. Sí, vivo aquí con mis familiares. Señalando hacia la casa frente a ellos, dijo. Ese es el número 4 de Private Drive, su casa. Con una expresión sombría, Edmund dijo. Iris, esta casa apesta a malicia. El aura que la rodea es muy oscura y mortal. Iris jadeó y su cabeza giró hacia el lugar. Vamos. Él le hizo una seña para que lo siguiera, cauteloso en cada paso que daba. La oscuridad del interior era muy intensa. Se intensificó cuando se dirigieron hacia la cocina. Era el máximo cerca de una puerta debajo de las escaleras. Inmediatamente supo que la fuente de la oscuridad estaba dentro del armario. Cuando estaba a punto de abrirla, Iris lo agarró de la muñeca y rápidamente sacudió la cabeza. Su expresión era de pánico, como si estuviera tratando de ocultarle algo. ¿Qué pasó, Iris? ¿Por qué me detuviste? Puedo sentir la fuente de toda esta tristeza detrás de esta puerta. Veamos a otro lado. Creo que deberíamos mirar arriba. Ahí es donde está mi habitación. Edmund la miró fijamente y liberó su muñeca de su agarre. A pesar de sus protestas, él agarró la manija de la puerta y la abrió de un tirón. Lo que vio le dio ganas de vomitar. Un niño oscuro y sombrío yacía sobre un colchón roto y ensangrentado, siseándole. De repente, la sombra desató un estallido de oscuridad y arrojó a Edmund e Iris fuera de la casa. La oscuridad se acumuló en el techo de la casa y se condensó para formar una figura encapuchada, que extrañamente parecía un Voldemort incorpóreo. Haciendo acopio de valor, Iris gritó. Voldemort. La figura los miró y gritó, liberando una enorme cantidad de intención oscura. Edmund encendió su chakra y luchó con la intención de rechazarlo. Voldemort les apuntó con la mano y una varita se materializó en ella. Él siseó. Avada Kedavra. Edmund alejó a Iris del hechizo y cargó contra el mago oscuro. Haciendo una señal con la mano de un caballo, respiró. Catón. Majestic Destroyer Flame. Una corriente de fuego salió de su boca mientras corría hacia Voldemort para quemarlo en pedazos. Voldemort agitó su varita y convocó una gran cantidad de agua para contrarrestar el jutsu de llamas de Edmund. No hace falta decir que hubo mucho vapor. Edmund maniobró rápidamente a través del vapor. Acercándose a Voldemort, lanzó un lanzamiento Jin Rasengan en su espalda que atravesó su capa. Voldemort gritó cuando fue lanzado girando en el aire debido a la fuerza del ataque de Edmund. Habiendo agregado Chakra Jin a su Rasengan, el daño que causó fue inmenso. Iris estaba sorprendida, por decirlo menos. En un momento, Edmund estaba parado a su lado, protegiéndola de alguna manera de Voldemort y al momento siguiente, soltó un chorro de fuego de su boca que tenía una temperatura realmente alta. Luego creó una bola mágica giratoria y con una velocidad inimaginable, la estrelló contra la espalda de Voldemort y lo envió volando. ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo pudo hacer una magia sin varita tan fuerte y peculiar? Tan atrapada por la destreza de Edmund, no se dio cuenta de que Voldemort le lanzó una maldición asesina. De repente, Edmund apareció justo al lado de ella y golpeó el suelo con las manos, haciendo que un muro de piedra se levantara detrás de ella. La maldición golpeó la pared y la hizo ánicos. La fuerza los arrojó a varios metros de distancia. Sal de ahí, Iris. Responderé todas tus preguntas. Lucha contra él. Iris se levantó rápidamente y sostuvo su varita, preparándose para unirse a la pelea. Voldemort se burló y lanzó una oscura maldición tras otra. Para contrarrestarlos, Edmund arrojó kunai recubiertos con chakra Jin y magia. Iris, que no era alguien que se alejara de una situación peligrosa, se unió a la lucha y comenzó a lanzar sus propias maldiciones cortantes y explosivas. Al ver que la batalla estaba estancada, Voldemort grunó. Fulmin. Un rayo de plasma se precipitó hacia ellos a gran velocidad. Edmund empujó a Iris fuera del camino y aceleró haciendo señales con las manos y gritó. Relámpago púrpura. Una amplia corriente de relámpagos púrpura se encontró con el hechizo de Voldemort mientras destruía el pavimento y la calle debajo de él. Sintiendo que su jutsu perdía su poder, Edmund grunó. Jutsu clon de sombra. 20 imitadores de Edmund salieron de la nada y exhalaron jutsu de fuego hacia Voldemort. Sintiendo un peligro mortal, Voldemort terminó su hechizo y rápidamente desapareció. Se concentró en su magia y lanzó Terra Golems. Numerosos golems de tierra brotaron de la calle y corrieron hacia Edmund, quien había creado varios clones para luchar contra ellos.
Mientras tanto, Voldemort se centró en Iris y le envió un chorro de maldición asesina. Al ver la magia ofensiva que venía hacia ella, Iris reunió toda la magia que pudo y lanzó un hechizo desarmador para hacer retroceder la maldición a su adversario. Los hechizos se encontraron y entraron en un callejón sin salida. Impulsaron toda la magia que pudieron impulsar. Como Voldemort solo tenía un fragmento de su poder, Iris logró empujar el hechizo hacia él. Edmund estaba luchando contra los golems que seguían curándose absorbiendo los escombros a su alrededor. Cuando vio a Iris y Voldemort peleando entre sí, él y sus clones se desesperaron y rugieron juntos, Black Chidori y Stream. Con el sonido de 1000 pájaros cantando, un rayo negro cayó sobre los golems de tierra y los redujo a cenizas. Justo cuando estaba a punto de correr hacia los dos, el hechizo de Voldemort fue empujado hacia él y lo golpeó, destruyendo el trozo de alma. Iris cayó hacia atrás pero fue atrapada por Edmund, que respiraba con dificultad. Estuviste brillante, Iris. Ella le sonrió y se desmayó. Edmund se sacó a sí mismo y a Iris de su paisaje mental. Se encontró sentado en su silla mientras Iris se había dejado caer en la cama, con una sustancia negra goteando de su cicatriz. Levantándose, se lavó la sustancia viscosa y pidió a la habitación que cambiaran las sábanas. Luego arropó a Iris en la cama y la besó en la frente. Descansa por ahora, mi dulce Iris. No dejaré que nadie te lastime. Estaré allí para ti, para siempre. Esta es una promesa de toda la vida, y nunca incumplir mi palabra. Nota del autor. Intenté crear una gran escena de batalla, pero no sé si le hice justicia. Te agradecería que me dijeras si te gustó o no. Soy un completo aficionado y solo escribo por diversión, bueno, en este caso, escribo por diversión. Hola. Capítulo 20. Capítulo 20. Al despertar, Iris se encontró en un lugar desconocido. Mirando a su alrededor encontró a Edmund durmiendo en una silla. Sonriendo, se levantó de la cama con travesura en la mente. Ella se dio vuelta y estaba a punto de caminar hacia él pero vio una silla vacía. De repente, escuchó a alguien hablar junto a su oído. Me alegro de que estés despierto. Iris gritó y saltó a la cama, solo para encontrar a Edmund riéndose de ella. Arrugándose la nariz, resopló y miró hacia otro lado, sonrojándose de indignación. ¿Cómo llegaste detrás de mí? ¿Cómo eres tan rápido? Quiero respuestas y las quiero ahora. Iris resopló y cruzó los brazos debajo del pecho. ¿No estás demasiado ansiosa, princesa? Son las 6 de la mañana. Necesitamos comer algo y apaciguar las preocupaciones de mis amigos y en tu caso, los interrogatorios de tus supuestos amigos sobre tu paradero anoche. Iris gimió. No estaba de humor para ser el receptor de las interminables preguntas de Hermione y de sus insultos maternales y celosos de Ron. Además, no quería estar en un salón lleno de niños amargados que le lanzarían maldiciones en el momento en que vieran su oportunidad. Al leer la situación por su expresión, Edmund sonrió cuando una mala idea le vino a la mente. ¿Quieres gastarle una broma a las ovejas del mundo mágico? Iris inclinó la cabeza y preguntó inocentemente. ¿Cómo? Manteniendo su sonrisa, Edmund respondió. Así. Un clon resopló a su lado y luego se transformó en una Iris de aspecto idéntico vestida con ropa informal. Iris saltó cuando vio al gemelo de Edmund aparecer repentinamente de la nada y realizar algún tipo de magia de cambio de forma sin varita para parecerse a ella. ¿Tú, qué, esto, cómo? Eso es lo mismo que hiciste contra Voldemort. Solo que sin la cosa de transformación. Edmund simplemente sonrió descaradamente y dijo. Tengo una habilidad única que me permite hacer algunas cosas sin varita. Explicaré todo más tarde. ¿Cómo te gustaría que todos reaccionaran ante una Iris con una actitud como la mía? Por un momento Iris solo lo miró pero pronto comenzó a reírse, lo que se convirtió en una carcajada en toda regla. Oh, el desastre que esto podría provocar en la débil psique a esos pobres magos. Ella simplemente asintió frenéticamente porque no podía controlar su risa. Edmund sonrió y creó otro clon. Ambos clones asintieron y salieron. Sentémonos, Iris. Comparto un vínculo mental con mis clones para poder ver lo que ellos ven y hacen. Levantó el puño hacia Iris mientras se sentaban. Lo haremos de la misma manera que antes. Te llevaré a mi paisaje mental y veremos lo que suceda, como si estuviéramos viendo una película en una pantalla grande. Pero mi brazo se cansará si lo sostengo durante tanto tiempo, se quejó Iris como una niña. Divertido por sus payasadas, Edmund sacudió la cabeza. Se preguntó cómo era posible que ella actuara según su edad después de sufrir toda la miseria de su vida. Ella era realmente fuerte y él la admiraba por eso. Con un brillo travieso en sus ojos, Edmund se acercó a ella.
Su rostro estaba a solo unos centímetros del de ella y pudo verla ponerse nerviosa con las mejillas ardiendo de calor. Entonces, ¿por qué no nos tomamos de la mano? La cara de Iris estaba tan roja que en ese momento a Edmund le preocupaba que pudiera empezar a sangrar. Ella asintió temblorosamente y dijo en voz baja. Está bien. Edmund estaba un poco sorprendido por su aprobación, pero luego su rostro se iluminó cuando tomó suavemente su mano. Por un momento, se maravilló de lo suaves que eran sus manos a pesar de todo el Quidditch que jugaba y todo el trabajo que le hacían hacer sus familiares. Le frotó el dorso de la mano con el pulgar y pudo sentir que su cuerpo se calentaba. Ah, lo siento. Tus manos son muy suaves para alguien que hace mucho trabajo físico. Su patético y pequeño intento no hizo nada para aliviar su corazón, que latía rápidamente contra su pecho. Maldiciéndose a sí mismo por dentro, Edmund simplemente la atrajo con fuerza dentro de su paisaje mental. Rápidamente liberó su mano de su agarre y caminó hacia un gran sofá que había aparecido frente a una pantalla blanca gigante. Pronto Iris lo siguió y se sentó en el otro borde del sofá. Nadie dijo una palabra cuando la escena del gran salón apareció en la pantalla. Tengo otro clon que se ha transformado en un pequeño insecto y está siguiendo de cerca al clon Iris. Estaremos mirando a través de los ojos del clon del insecto, sin la visión en mosaico. Iris sintió aún más curiosidad por la extraña habilidad de Edmund. En el gran salón, el clon de Edmund se detuvo cuando Iris se acercó a la mesa de Gryffindor y se sentó en un asiento vacío sin ningún otro estudiante cerca. Pronto, Hermione entró al pasillo y al ver a Iris, caminó rápidamente hacia ella con un libro apretado contra su pecho. Hermione se sentó junto a Iris y la bombardeó con preguntas. ¿Dónde estuviste anoche? Te estuve buscando por toda la escuela. Obviamente, regresé antes del toque de queda. Pero nunca te vi en tu cama. ¿Estabas fuera de los dormitorios después del toque de queda? No deberías hacer eso. Deberías seguir las reglas. ¿Por qué ingresaste al torneo haciendo trampa? ¿Cómo lo hiciste? No eres tan bueno en los estudios. ¿Quién te ayudó a poner tu nombre en la copa? Me dijiste que no querías tener nada que ver con el torneo. ¿Me mentiste? Anoche me sentí muy herido. No debiste haberme mentido. Finalmente, se quedó sin aliento y se detuvo. Todos los demás estudiantes en el pasillo estaban escuchando a Hermione ya que ella hablaba bastante ruidosa mientras hacía sus preguntas. Incluso los profesores y los fantasmas observaban atentamente a Iris para ver su reacción. Pareciendo completamente aburrida, la clon Iris la miró y le preguntó suavemente. ¿Eh? ¿Dijiste algo? Nota del autor. Bueno, eso pasó, el clon Iris sacó un Kakashi. Espero que les haya gustado el capítulo. Si no entendiste la referencia, Kakashi es un personaje de Naruto que se presenta como muy vago. Siempre que quiere ignorar a alguien, o si alguien lo molesta por hablar demasiado, simplemente hace esa pregunta y lo descarta. Capítulo 21. Capítulo 21. Hermione estaba en un pequeño dilema. Iris siempre la había escuchado y respondido a sus preguntas. No es que les haya pedido mucho. Solo quería saber cómo fue aceptada Iris como cuarta campeona. Pero pensar que Iris la ignoró por completo y siguió comiendo. Hermione resopló, Iris, esa no es la forma de hablar con alguien. Solo estaba preguntando lo que todos quieren saber. Sonriendo, el clon Iris respondió en el mismo tono suave. Bueno, no puedo evitarlo si no tengo modales. Mis padres fueron asesinados cuando yo tenía 1 año y luego me abandonaron en la puerta de muggles que odian la magia. Y todo lo relacionado con ello. El silencio en el salón era dorado. McGonagall lanzó una mirada furiosa hacia Dumbledore, quien palideció un poco cuando Iris afirmó haber sido abandonada cuando era una niña pequeña. De todos modos, continuó el clon. Me conoces desde el día que nos conocimos en el Express antes de nuestro primer año y has sido mi compañera de dormitorio desde entonces. Cuéntame solo una instancia en la que actué como una perra que busca atención y quiere, como nuestra querida amiga. Ron dijo anoche, toda la gloria y fama para ella y no quiere compartirla. Bueno, déjenme recordarles a todos aquí por qué diablos soy famoso entre los magos. Cuando el clon se puso de pie, Parvati Patil y Lavender Brown podrían haber jurado que hizo una mueca de desprecio frente a la cual la mueca de Snape parecía una sonrisa infantil. Sobrevivía una maldita maldición asesina mientras mis padres fueron asesinados por un supuesto señor que no es más que un lunático. ¿Todos ustedes llaman loca a Lona Lovegor? Bueno, Voldemort, y todos se estremecieron. Oh, vamos. El idiota no puede oírnos. ¿Dónde estaba? Ah, Voldemort es la definición viviente de la palabra loco.
Intentó matar a un bebé con una maldición asesina y fue derrotado. ¡Qué ridículo! Y así, me dieron el apodo de chica que vivió. El clon hizo una pausa mientras la oveja digería lo que había dicho y continuó. Todos ustedes celebran la muerte de ese imbécil cada maldito año y olvidan un hecho importante. Perdí a mis padres esa misma noche. Ustedes, idiotas, celebran la muerte de mis padres. Y Ron, tú, tuviste el descaro de preguntarme por qué no estaba celebrando y comiendo un maldito pastel de calabaza, que por cierto ya estaba medio metido en tu boca de cerdo, en Halloween de nuestro primer año. Mi fama. Pero piensa, por una vez, piensa con tu cerebro del tamaño de un guisante, ¿cuál fue el precio que tuve que pagar por ello? ¿Quieren saber cómo me convertí en el cuarto campeón? No tengo ni puta idea, imbéciles. Si se sienten salados por eso, entonces es su culpa que todos apesten. Oh, me río de ustedes, en su cara. Idiotas. Qué patético ni siquiera ser seleccionado en este torneo que es estúpido en sí mismo y pensar que te hará ganar la llamada fama y dinero. El premio para el ganador son solo 1000 galeones. Mi mierda vale más que eso. Así que, ¿por qué no os sacáis esos palos de vuestros lamentables traseros y os vais a la mierda? El clon luego se volvió hacia la mesa de los profesores y dijo cortésmente. Lamento mucho mi comportamiento grosero hoy. No es mi culpa. Era una bebé que había perdido a sus padres y fue abandonada en la puerta de la magia que odiaba a los muggles hace unos años. Horas después. Dándose la vuelta, el clon salió y justo cuando llegaba a las puertas, el gran salón tronó con gritos de indignación, conmoción e incredulidad. De vuelta en el paisaje mental de Edmund, Iris estaba boquiabierta como un pez. Se giró hacia Edmund y comenzó a darle rápidamente una palmada en el brazo. ¿Qué ha hecho tu clon? Esto es un desastre. Edmund se estaba riendo a carcajadas. Su clon había superado lo que se esperaba originalmente de él. Controlando su risa, la agarró de los brazos y habló con voz tranquila. Eso fue para demostrar que no eres alguien con quien puedan meterse. Si intentan empujarte, te arrancarán los colmillos. Iris, esos imbéciles no han hecho nada por ti y no les debes nada. Te adoran cuando te necesitan para interponerte entre ellos y el peligro, mientras que te toleran y te maldicen cuando necesitan un chivo expiatorio para tomar su mierda. Fuiste desechado y olvidado por 10 años con una familia que odia la magia. Luego introdujeron este magnífico mundo de magia como un escape de tu vida hogareña. Te enfrentas a todo tipo de peligros aquí y te envían de regreso con tu tía, solo para repetir el proceso el próximo año. La propia Iris estaba analizando lo que había sucedido hasta ahora. ¿No lo ves? Te están preparando para que seas un cerdo para el matadero. Ambos sabemos que Voldemort regresará algún día y Dumbledore también. ¿Por qué no ha hecho nada al respecto? Cada año te ponía a prueba con sus tareas. De salvar el día y prepararte para ser imprudente y poner tu vida en peligro por los demás. Él te está preparando para ser un mártir en la próxima guerra contra Voldemort porque lo creas o no, él regresará y traerá la guerra contra nosotros. Los engranajes en su cabeza estaban girando cuando vio claridad de lo que Dumbledore había estado haciendo. Se dejó caer en el sofá y se frotó los costados de la cabeza. ¿Qué sugieres, Edmund? ¿Qué debo hacer ahora? Estoy completamente perdido. ¿En quién debo confiar? Ni siquiera puedo confiar en Hermione dada la forma en que estaba haciendo esas preguntas en voz tan alta. ¿Cómo se supone que voy a derrotar a Voldemort y escapar del alcance de Dumbledore? Edmund le sonrió y respondió. Al volverte más poderoso que ellos, mágica, mental y políticamente. Es hora de perder la máscara que has creado para ocultar tu brillantez solo para apaciguar a los demás. Es hora de pensar por ti mismo y aceptar lo que eres capaz de hacer. Tienes un coraje extraordinario que rara vez se ve en nadie. El mundo ha sido cruel contigo y te ha manipulado en todo momento. Usa tu coraje para volverte tan fuerte que el mundo sepa que nunca debe meterse con Iris Potter. Capítulo 22. Capítulo 22. Edmund lo sacó de su paisaje mental y observó cómo Iris tomaba una decisión. Había apostado con su truco en el gran salón. Ahora todos estarán activamente en contra de Iris. Pero ella podrá ver a través de ellos, sus mentiras y sus intentos de controlarla. Durante los últimos 3 años, Edmund esperó, tratando de entender el juego de Dumbledore. Pero todavía no podía entender lo que Dumbledore obtendría al hacer que Iris y Voldemort se mataran entre sí. Ya tenía la fama y el dinero. Era considerado como la segunda venida de Merlín, joder. ¿Qué más podría querer la vieja cabra? Le pidió a uno de sus elfos domésticos que les trajera algo de comida. Deberíamos comer ahora. Hoy no hay clases, así que no necesitamos salir de esta sala.
Iris asintió y permaneció sentada en la cama, con la mirada fija en el suelo. Mientras comían, Iris pensaba en lo que Edmund le había dicho. Ella no le debía nada a nadie. Ya había sufrido bastante y si Edmund tenía razón, lo único que le esperaba era más sufrimiento, más mentiras, más manipulaciones y más peligro. Fue realmente ingenua al pensar que sería aceptada entre personas como ella. Pero lo único que obtuvo fue decepción. Su única conexión con sus padres, sus dos amigos aún no la habían contactado. Podía entender que era difícil para Sirius enviarle una carta, pero el profesor Remus, era un hombre libre sin ministerio detrás de él y sin órdenes de matar a la vista. Aún así, no había recibido ninguna palabra suya, ni siquiera durante las vacaciones de verano. ¿Era este otro de los trucos de Dumbledore para hacerle la vida difícil? ¿Hasta dónde había llegado para hacerla tan sumisa y estar dispuesta a poner su vida en peligro por el bien de los demás? Todo lo que siempre quiso fue tener una familia que la amara. Amor, era un concepto extraño para ella. Toda su vida había sido reprendida y odiada solo por estar viva. Cuando llegó a Hogwarts la miraron con asombro y odio. Ron se había hecho amigo de ella por su título de chica que vivió. Los Weasley la ayudaron porque eran los títeres de Dumbledore y querían verse bien ante sus ojos. Habían sido buenos con ella para conseguir su dinero. El año pasado la señora Weasley compró ropa, libros y varitas mágicas nuevas para todos sus hijos. ¿De dónde sacó los galeones? De la bóveda del fideicomiso Potter. Por supuesto que lo hizo. Tenía la llave que Dumbledore le había dado en el segundo año. Tenía la llave incluso antes de que llevaran a Iris a la casa de los Weasley. Iris no le prestó atención, pero ahora, después de ser iluminada por Edmund, podía verlo claramente. Hermione, por otro lado, resultó ser una decepción como amiga. Iris arriesgó su vida para salvar a Hermione del trollo solo para ser odiada por dicho amigo cuando Iris obtuvo una puntuación más alta en las pruebas. ¿Qué tan mezquino podría uno llegar a ser? Iris tuvo que ponerse al nivel de Ron para apaciguar a su amiga. Aunque intentó ayudar a Iris preparando la poción de polijugo para espiar a Malfoy, Iris sabía que era solo un intento de demostrar que le importaba. No había manera de que Malfoy fuera el heredero. Luego se quedó petrificada porque se consideraba tan superior a los demás que no necesitaba la ayuda de nadie y podía resolver el misterio de la cámara por sí sola. Ahora, debido al torneo, sus dos amigas la abandonaron y la etiquetaron de mentirosa. Habían pasado por tantas cosas juntos, desde perros gigantes hasta dementores, ¿a qué servía todo eso? La traición de sus amigos, su desconfianza hacia ella y sus acusaciones habían herido a Iris más. Se sintió miserable. Ella no pertenecía a ningún lado, ya fuera el mundo Muggle con su tía o con los magos que la masticarían y escupirían si fuera para su beneficio. Ella ya no sabía qué hacer. Entonces, la voz de Edmund resonó en su cabeza. ¿Por qué debería permitir que alguien se apoderara de ella? Se había enfrentado al peligro todos los años y triunfó al final. Ella no era una chica débil y no dejaría que nadie la pisoteara. No, ella trabajará duro y se hará más fuerte. Ella será mucho más que la niña que vivió. Se convertirá en una bruja increíble de la que sus padres podrían estar orgullosos. Iris miró a Edmund, que ahora estaba sentado frente a ella con los ojos cerrados. Quizás estaba meditando. Pensando en ello, Edmund la había ayudado siempre que estaba en problemas. Habló con ella cuando se sintió sola en el primer año. La protegió cuando Filch estaba a punto de agarrarla y la acusó de dañar a su gato. Edmund la ayudó a comprender y la consoló cuando estaba a punto de fracasar en el segundo año. La salvó de ser atacada por Remus cuando se transformó en lobo y perdió toda racionalidad. Y ahora, le abrió los ojos a la traición de Dumbledore e incluso arriesgó su vida para deshacerse del trozo del alma de Voldemort en su cicatriz. Tomando unas cuantas respiraciones tranquilas, Iris preguntó. ¿Edmund? ¿Sí? ¿Has tomado tu decisión? Quería preguntarte algo. ¿Por qué me ayudas? Incluso arriesgaste tu vida mientras quitabas el trozo de alma de Voldemort. ¿Qué obtienes de esto? Edmund la miró fijamente y le dedicó la sonrisa más encantadora que jamás había visto. Pensé que ya estaba bastante claro. Es realmente simple. Te amo. Capítulo 23. Capítulo 23 ¿Qué, tú, me amas? Iris miró a Edmund con incredulidad. Toda su vida le dijeron que no merecía el amor de nadie. Su tía le había inculcado que ella era un fenómeno no deseado y sin valor. Pero aquí estaba él, mirándola a los ojos, sonriendo y afirmando que la amaba. Ella no podía comprenderlo. Sí, confirmó Edmund, todavía sonriendo. Te amo. ¿Por qué te cuesta tanto creerlo, Iris? Iris se sintió un poco abrumada.
Edmund le había expresado su amor de la forma más sencilla posible. Ella no sabía cómo responder. Frustrada, Iris respondió. ¿Pero por qué? Soy un bicho raro. Nadie me quiere. ¿Cómo puedes decir que amas a un bicho raro inútil como yo? Yo no, Edmund le puso un dedo en los labios mientras se levantaba y le impedía decir más. Él secó sus lágrimas y acarició sus mejillas con amor. HHHH, tú vales más que todo para mí. No eres un bicho raro. Y si amarte me convierte en uno, entonces con mucho gusto me llamarían bicho raro por el momento. Resto de mi vida. Mi amor por ti es tan real como un río que fluye hacia el mar. Simplemente no puedo evitar enamorarme de ti. Abrumada por las emociones, Iris saltó hacia él y lo abrazó con fuerza. Mientras lloraba en su hombro, Edmund le acarició suavemente el cabello y habló con voz tranquilizadora. Nunca estarás sola, Iris. Eres amada, eres deseada. No tienes precio para mí. Te amo y no hay poder en ti. Este mundo que puede hacerme decir que no. No importa qué crisis enfrentes en tu vida, incluso si el mundo entero está en tu contra, estaré ahí para ti. Esa es una promesa de toda la vida. Y nunca incumplir mi palabra. Iris estaba llorando cuando terminó de hablar. Había alguien que la cuidaba, que la amaba. Olfateando, ella habló con la boca escondida en su hombro. Sí, lo siento. No te escuché. Sí. Llegó un grito ahogado. Sí, yo también te amo, Edmund. Su sentimiento sobre la luna. En ese momento, Edmund se olvidó por completo de su venganza. Las palabras de Iris se repetían en su mente. Él apretó el abrazo y saboreó la sensación de su cuerpo contra el suyo. Podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Iris había correspondido a sus sentimientos. Haciendo acopio de una inmensa fuerza de voluntad, rompió el abrazo pero inmediatamente sintió el vacío. Agarró a Iris de su cintura y la acercó. Tomando su mejilla sonrosada, la frotó con el pulgar mientras Iris se inclinaba hacia su mano. Mirándose a los ojos, se inclinaron hacia adelante mientras separaban ligeramente los labios. Edmund podía sentir su cálido aliento contra su boca. Sus labios rozaron los de ella, suave y delicadamente, el tiempo suficiente para poder inhalar su aliento, sentir el calor de su piel, y la sensación persistió incluso después de que se separaron. Sin querer terminar con esto, Iris le devolvió el beso. Era suave, húmedo, caliente y entrecortado, no tratando de ganar una batalla sino buscando cercanía y compartiendo ese momento eterno y apasionado. El calor subió a sus mejillas cuando su lengua tocó la de Edmund, rápida, eléctrica y dulce, luego más firme, más decidida. Fue su primer beso y sabía a desayuno. Se abrazaron, con las manos entrelazadas mientras se sentaban junto a la chimenea que evocaba la habitación. Edmund le contó a Iris sobre la historia de su familia y sus orígenes, sobre las naciones elementales, sobre Naruto y sus antepasados que escaparon a la Inglaterra medieval para salvar las vidas de sus hijos. Él le habló sobre el chakra y de lo que era capaz. Por último, le contó sobre las bestias de 9 colas y cómo lo contactaron el año anterior. Así es como pudiste hacer toda esa magia sin varita. Todo era chakra. Pero ¿cómo podría dañar la pieza del alma? Un alma no es algo físico, ¿verdad? Tienes razón, mi dulce cuervo, bromeó Edmund mientras ella hacía un puchero. No fue su culpa que fuera tan baja. Haciendo todo lo posible por ignorar esos labios suaves y ligeramente hinchados, Edmund continuó. Pero el chakra está hecho de 2 energías que se complementan entre sí. Son el yin y el yang. Puedo separar mi chakra en ellas y agregar más chakra yin a ellos. Mis ataques. Dado que el chakra yin es de naturaleza más espiritual, podría lastimar a Voldemort. Se sentaron en silencio y disfrutaron de estar cerca el uno del otro. Un elfo doméstico a quien se le había encomendado el deber de recordarle a Edmund su entrenamiento diario apareció frente a ellos. Maestro Eddie, es hora de entrenar. Edmund gimió, me olvidé por completo de eso. Gracias Vicky, puedes irte ahora. Mirando a Iris, le preguntó. ¿Quieres verme hacer mi entrenamiento diario? Cuando encontró un lugar en la esquina de la habitación, Edmund creó un grupo de clones de sombras que lo rodearon y lo atacaron todos a la vez. Edmund detuvo cada ataque sin esfuerzo y contrarrestó cada movimiento realizado por los clones. Surgieron nuevos clones para reemplazar a los que fueron destruidos, creando un flujo interminable de oponentes con los que Edmund podía luchar y que eran tan hábiles como él. Iris estaba asombrada por la velocidad a la que se movían. Apenas podía seguir sus ataques mientras Edmund pasaba rápidamente la sesión de entrenamiento. Podía sentir la fuerza detrás de sus ataques incluso estando tan lejos de ellos. Pero para Edmund, fue solo un ejercicio diario.
2 horas más tarde, Edmund finalmente se detuvo y usó un hechizo de flagelación para limpiarse el sudor. Se acercó a Iris con una sonrisa emocionada y un brillo extraño en sus ojos. Iris lo observó con cautela mientras hablaba. Entonces, hablemos de tu entrenamiento, ¿de acuerdo? Iris podría jurar que vio 2 cuernos brotando de su cabeza con una cola puntiaguda agitándose con entusiasmo detrás de él. Nota del autor. Esta fue la primera vez que intenté escribir una escena romántica y no hace falta decir que me inspiré un poco. Perdóname si fue demasiado cursi o no tan mágico para ti. Son adolescentes, pueden ser un poco cursis. Solo soy un escritor por diversión. Lo siento, no pude evitarlo. Si nadie entendió la referencia, debes ver One Punch Man. Capítulo 24. Capítulo 24. Un joven adolescente se acercó a la oficina de un anciano que fantaseaba con su amante encarcelado mientras disfrutaba besándose con su murciélago mascota. Edmund abrió la puerta a la fuerza. Este acto repentino sorprendió a Dumbledore y Snape, quienes estaban a medio camino de quitarse la ropa. Estoy aquí para vengar a mi familia. Dumbledore sonrió y respondió. Edmund, muchacho, ¿por qué no te olvidas de la venganza y te unes a nosotros? Dicho esto, Edmund corrió hacia adelante y decapitó a las 2 abominaciones. Finalmente lo ha hecho, por su señor padre y por todo lo bueno y santo. Cuando regrese, estaba seguro de que ascendería entre las filas de sus compañeros fanáticos religiosos. El capítulo comienza ahora. Disfrutar. Iris temía aceptar ayuda con su entrenamiento. Por dulce que sea, Edmund era un absoluto demonio cuando se trataba de entrenar. Durante los últimos días, Iris tuvo que entrenar su magia, hacer arduos entrenamientos físicos, meditar para construir defensas para su paisaje mental y gestionar la asistencia a las clases regulares. Edmund la obligó a comer el triple de lo que solía comer para compensar la enorme pérdida de calorías todos los días y la entrenó hasta que se sintió tan cansada que se quedaba dormida en el momento en que se hundía en su cama. Los estudiantes se mantenían alejados de ella porque nadie quería ser despojados del poco orgullo que les quedaba y los profesores la miraban con un dejo de nerviosismo. Nadie la provocó. Aunque Snape lo había intentado, al día siguiente entró al gran salón vistiendo un tutú de color arcoíris y bailó mientras cantaba sobre ser la fea princesa de los murciélagos. Por supuesto, le quitó puntos a Gryffindor, pero no pudo asignarle detención al culpable porque no tenía idea de quién le hizo la broma. Dumbledore había intentado hablar con ella numerosas veces pero sus emisarios nunca pudieron encontrarla. La razón de esto, Edmund había adivinado que ella tenía algún tipo de habilidad metamórfica cuando le contó que le había dejado todo el cabello hacia atrás cuando su tía le había afeitado la cabeza. Iris había llorado mientras dormía esa noche, pero cuando se despertó al día siguiente, todo su cabello había vuelto a crecer. Entonces, entrenaron su habilidad para que pudiera alterar su estructura facial y cambiar el color de sus ojos y cabello para parecerse a otra persona. Además, Iris había dejado de dormir en su dormitorio y pasaba las noches en la habitación de requisitos. Pero luego llegó un día en que Dumbledore finalmente tuvo la oportunidad de hablar con ella. Colin Creevey llamó a Iris fuera de su clase de pociones para asistir a la ceremonia de pesaje de varitas. El chico intentó entablar una pequeña conversación, pero Iris ni siquiera se inmutó. Abatido, la acompañó hacia el salón de clases donde todos estaban reunidos. Finalmente, llegaron al salón de clases, justo a tiempo para que Iris escuchara a Fleur de Claur admitir que era parte de ella. Ah, ahí está nuestro cuarto campeón. Ludo Bagman prácticamente gritó. Avanzó para darle una palmada en el hombro y maniobrarla hacia los otros campeones, pero se detuvo a medio camino cuando se dio cuenta de que Iris era una niña. Sintiéndose incómodo, retrocedió lentamente mientras Iris lo miraba peligrosamente. Aclarándose la garganta, preguntó. Espero que no te importe que hayamos empezado sin ti. Supongo que el viejo Snape no quería dejarte suelto, ¿eh? Los demás ocupantes del pequeño salón de clases miraron fijamente a Iris. Una reportera vestida con una llamativa túnica magenta y agarrando un bolso de piel de cocodrilo miraba a Iris como si fuera un filete particularmente jugoso. La expresión de Albus Dumbledore era ilegible, pero Iris tuvo la impresión de que no estaba contento con ella por evitar continuamente todo tipo de métodos que había intentado para llevarla a su oficina y hablar con ella. Ollivander examinó y probó las varitas de Cedric y Krum, y luego fue el turno de Iris. Le entregó a Ollivander su varita de plumas de Ollie y Phoenix. Ah, sí, murmuró Ollivander, acariciándolo. Finalmente disparó un chorro de vino de la varita, tarareando de satisfacción mientras lo hacía, causando que Iris resoplara divertida, y luego le devolvió la varita.
Después de algunas fotos, Iris intentó llegar a la puerta, pero el director le bloqueó el camino. Iris querida, dijo en su habitual manera de abuelo. Quería tener una conversación contigo sobre tu comportamiento en el gran salón el día después de que se eligieran los campeones. Iris solía ser una niña bastante mansa antes de cumplir 4 años. Pero, debido a la presencia constante de Edmund en su vida recientemente, había ganado mucha confianza. El entrenamiento que hizo todos los días realmente había hecho maravillas con su personaje. Ella ya no era una presa fácil. Profesor, respondió Iris con frialdad. Creo que ya lo expliqué ese día en el gran salón. Si mi comportamiento no fue de tu agrado, tal vez deberías considerar diferentes estrategias para el próximo huérfano que intentes manipular. Permitir que todo el cuerpo estudiantil y tus profesores rechacen y abusen. Por tus fracasos no parece estar funcionando para ti. Me hace preguntarme qué intentaste exactamente con Ridley. Todos sabemos lo bien que resultó. Los que aún estaban en la sala contemplaban fascinados el tenso enfrentamiento. La periodista, que fue presentada como Rita Skeeter, escribía frenéticamente. La verdadera identidad de Voldemort no era muy conocida, pero Iris estaba segura de que eso estaba a punto de cambiar, porque Rita Skeeter estaba en el caso y olía sangre. Además, prácticamente todos en la mágica Gran Bretaña siempre habían tenido la impresión de que ella era la protegida del director, y Dumbledore siempre había alentado sutilmente esa noción, debido gran parte de su reputación de posguerra al hecho de que supuestamente estaba vigilando cuidadosamente a su precioso Salvador. Esta confrontación, sin embargo, fue evidencia directa de lo contrario, y el tono por sí solo dice mucho sobre el abismo cada vez mayor entre los dos. Iris, querida, seguramente cualquier problema que estés teniendo se puede solucionar para satisfacción de todos. No hay necesidad de dejar de lado a tus compañeros y amigos. Sí, lo hay. Usted sabe tan bien como yo que ellos me dejaron a un lado primero. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Esta discusión ha terminado, director. Por favor, Iris, realmente creo que nosotros has actuado sobre el tema de nuestra discusión después de la fiesta de bienvenida. Ella interrumpió, ya cansada del acto de Dumbledore. Había hablado con Dumbledore sobre lo que había estado haciendo para liberar a Sirius de todos los cargos y él le prometió que estaba haciendo todo lo posible. Hizo una pausa por unos segundos, pero Dumbledore permaneció en silencio. No lo creo. Hasta entonces, hay muy poco que puedas decir que me interese escuchar, y menos aún que yo te diga. Ahora apártate de mi camino. Los hombros del director cayeron mientras intentaba darle una respuesta. No podía comprender cómo esa niña sumisa resultó ser tan feroz. Iris pasó junto a él y cruzó la puerta. Logró ocultar la sonrisa salvaje en su rostro hasta que estuvo de regreso en el ROR. Por muy desagradable que fuera tener a toda la escuela en su contra, y al principio le molestaba un poco que Edmund lo hiciera, tenía el beneficio de permitirle regañar a la gente. Además, ahora había plantado la semilla en la conciencia pública de que Dumbledore estaba evitando algo que Iris quería que él hiciera. Y apostaría su saeta de fuego a que todos los periodistas de la mágica Gran Bretaña querrían saber qué era. Edmund le había estado enseñando cómo tratar con la gente y parecía que le estaba funcionando perfectamente. Estaba emocionada de compartir lo que sucedió durante el pesaje de la varita con él mientras saltaba y se dirigía directamente al ROR. Capítulo 25. Capítulo 25. Edmund se escondió en un rincón de la habitación cuando vio la puerta abierta, no queriendo que nadie lo viera usándola. Iris entró en el ROR y miró a su alrededor tratando de encontrarlo. Al ver que era Iris, suspiró y bajó de la pared, aterrizando silenciosamente detrás de ella. ¿Cómo te fue, Iris? Iris se sobresaltó y se dio vuelta para verlo parado detrás de ella. Su rostro se iluminó cuando exclamó: Edmund. Ella lo alcanzó y lo bajó rodeándole el cuello con los brazos. Dándole un beso firme en los labios, dijo emocionada: Tengo muchas ganas de contarte cómo fue la ceremonia de pesaje de varitas. Aturdido, Edmund la miró fijamente. Ella se había vuelto más atrevida con sus besos, no es que él se quejara, al contrario, era muy bienvenido. Imaginó un cómodo sofá y lo conjuró en el centro de la habitación. Iris le contó cómo desestimó los intentos de Dumbledore de tener una conversación decente con ella y lo dejó en paz. Se dio cuenta de que Edmund estaba contento por la forma en que sonreía. Excelente trabajo, Iris. Ahora tenemos que hablar de la primera tarea. Iris inmediatamente se enderezó y lo miró con gran atención. Tu primera tarea implica ir contra un dragón, ya que yo, o más exactamente mi clon, vi 4 dragones retenidos por cuidadores en el bosque.
Edmund pudo ver que ella se estaba poniendo ansiosa. Ella lo miró y le pidió continuar, sabiendo que él tenía un plan para lidiar con ellos. Asintiendo, continuó. Los dragones tienen un sentido del olfato muy fuerte y una vista muy fuerte junto con una piel muy dura y resistente a los hechizos. Se necesitan muchos magos y brujas para someter incluso a uno. Pero ambos sabemos cuando se trata. Magos, la lógica se tira por la ventana. Dime, ¿qué es lo único en la anatomía de un dragón que no está cubierto con su piel dura? Inmediatamente, Iris respondió. Sus ojos. Complacido con su respuesta, Edmund sonrió y respondió. Exactamente, sus ojos son débiles ante los ataques mágicos. Hasta el día anterior a la tarea, estarás entrenando para perfeccionar la velocidad de lanzamiento y la precisión de tus hechizos. Ignoró la expresión de horror en su rostro ante la idea de entrenar, especialmente el que Edmund podría haber planeado para ella. Al demostrar que su sospecha era correcta, Edmund abrió una serie de soplones marcados con pintura mágica roja. Iris podía adivinar lo que implicaba el entrenamiento. Tienes que aturdirlos a todos en 10 minutos. Una vez que puedas hacerlo sin cansarte demasiado, pasaremos a la siguiente etapa. Iris palideció, había una siguiente etapa. Este ejercicio por sí solo parecía extremadamente difícil. Cuando hayas terminado con este ejercicio, un francotirador Moogle parecerá un niño pequeño intentando jugar a los gobstones. Gimiendo para sus adentros, Iris sacó su varita de su funda y comenzó a lanzar aturdidores a los soplones. Después de 40 minutos de casting continuo, Iris solo quería desplomarse en una cama blanda. Aunque Edmund se esforzó mucho para aumentar su capacidad de lanzar hechizos durante horas, lanzar hechizos continuamente a altas velocidades era muy agotador. Justo cuando estaba a punto de caer de espaldas, un sofá muy cómodo apareció detrás de ella y gimió con una repentina sensación de comodidad mientras caía sobre el sofá. Edmund estaba sonriendo mientras se acercaba y le ofrecía una poción de pimienta, especialmente personalizada por él para Iris, teniendo en cuenta la cantidad de magia que tenía, su tasa de crecimiento y su tasa de recuperación. Efectivamente, Iris estaba lista para volver a hacerlo después de 15 minutos. Esta vez, logró aturdir a todos los soplones en 32 minutos y estaba mucho menos cansada que antes. Al final del día, pudo completar el ejercicio en 10 minutos sin necesidad de usar una poción picante. Increíblemente complacido por su progreso, Edmund la recompensó con un masaje de cuerpo completo, ella vestida con toda la ropa, por supuesto. Al principio, Iris se había sentido muy avergonzada y nerviosa, pero pronto se olvidó por completo cuando Edmund hizo su magia en ella. Iris había sugerido durante el masaje que podía intentar hablar con el dragón con su lengua parcel, pero Edmund descartó la idea. Los dragones pueden ser reptiles como las serpientes, pero tenían su propia lengua draconiana, en lugar de la lengua parcel. Al día siguiente, Edmund envió 2 clones para asistir a las clases, uno disfrazado de Iris, mientras él ayudaba a Iris a continuar con su entrenamiento. No necesitaba las lecciones mediocres que le daban esos profesores incompetentes. Ambos ya estaban muy por delante de sus compañeros. Edmund abrió más soplones, pero esta vez estaban pintados con 2 colores. Iris gimió, adivinando ya de qué se trataba el ejercicio. Sonriendo, Edmund asintió, exactamente. Golpea a los rojos con aturdidores y a los verdes con hechizos desarmadores, todo en 10 minutos. Y así Iris entrenó todos los días hasta el agotamiento, tanto mental como físico. Edmund introdujo otro color día tras día e hizo que Iris practicara lanzar hechizos hasta que le resultaron naturales. Los soplones estaban encantados para detenerse solo cuando ese hechizo específico los golpeaba, los sellos y las runas eran realmente una creación maravillosa. Para aumentar su conciencia espacial, Edmund también había agregado un hechizo de desvío a los sellos e Iris lo aprovechó al máximo haciendo que sus hechizos se desviaran y el otro soplón. Cuando Iris dominó el ejercicio, Edmund decidió llevarlo a un nivel superior. Aumentó la velocidad de los soplones y agregó sellos para que maniobraran automáticamente alrededor de los hechizos que les llegaban. A Iris le resultó mucho más difícil dar con los soplones. Solo 2 días antes de la primera tarea, Edmund consideró que estaba lista para ir contra el dragón. Iris estaba preparada para la tarea mientras estaba con los otros campeones en la tienda mientras Barty Crouch Sr. les explicaba la tarea. Los otros campeones no parecieron sorprendidos cuando escucharon que tenían que enfrentarse a un dragón y robar un huevo de su nido. Esperó su turno mientras, uno por uno, los otros campeones eran llamados para su tarea. Aunque habían logrado recuperar sus huevos, ninguno de ellos había salido ileso.
Edmund había enfatizado que ella hiciera todo lo posible por la tarea. No quería que ella ocultara su habilidad y se lastimara. Respirando profundamente, Iris salió de la tienda y se preparó para completar su tarea. Cuando entró a la arena, pudo ver al colacuerno húngaro encadenado cerca de su nido con el huevo de oro colocado justo en el medio. Los espectadores observaron con la respiración contenida mientras ella tomaba una postura, lista con su varita. El dragón la miró con recelo y rugió cuando vio a Iris acercarse a su nido. Exhaló una enorme corriente de fuego dracónico que obligó a Iris a esconderse detrás de una roca. Aún manteniendo la calma, Iris se alejó rodando de detrás de la roca y arrojó una bomba de estiércol justo en su nariz. El plan era ingenioso. Edmund le había insinuado que intentara utilizar el excelente sentido del olfato del dragón contra él. El colacuerno retrocedió al sentir una extrema incomodidad y aprensión por el mal olor. Aprovechando esto, Iris envió un hechizo de oscuridad hacia los ojos del dragón, sincronizando sus hechizos con cada parpadeo de los párpados del colacuerno. El Ortail logró apartar la cabeza cuando sintió que el hechizo se acercaba a sus ojos. Iris chasqueó la lengua con molestia y envió una andanada de hechizos a los ojos del dragón. Finalmente, Iris logró golpear los ojos y el dragón se retorció cuando sus sentidos se deterioraron. Sin perder tiempo, Iris corrió hacia el huevo dorado, lo agarró y corrió de regreso a la tienda mientras esquivaba sin esfuerzo una cola que se balanceaba salvajemente. Justo cuando estaba a punto de salir del estadio, canceló el hechizo de oscuridad y conjuró un chorro de agua en la nariz del dragón para ayudar a eliminar el olor acre. Cuando entró en la tienda, los espectadores se quedaron boquiabiertos con incredulidad, pensando lo mismo. ¿Es así de fácil lidiar con un dragón? N/A. Supongo que todo salió bien. Nada exagerado en la primera tarea, excepto quizás el entrenamiento. ¿Qué tienen que decir ustedes? Capítulo 26. Capítulo 26. La noche después de la primera tarea, Edmund e Iris se sentaron tranquilamente en su refugio conocido como Sala de los Menesteres mientras observaban algunos de los buenos recuerdos de Naruto en un intento de ayudar a Iris a comprender el chakra. Edmund aceptó después de que Iris le preguntó si quería aprender más sobre el chakra y la vida general de las personas en la era Shinobi. Habían dejado a un lado el huevo de oro después de que chirriara al abrirse. Edmund había querido volar el huevo en pedazos porque lo había irritado mucho debido a su alto sentido del oído, pero Iris lo calmó cuando lo calmó más tarde. Edmund le había dicho el tipo de persona que era Naruto y Iris tenía curiosidad por saber qué llevó al anciano a convertirse en leyenda. Según Edmund, todavía había muchas referencias de la era Shinobi en algunas de las partes más antiguas de Japón junto con ruinas descubiertas de esa época, y el nombre de Naruto era tan famoso en Japón como el de Merlín en Europa. Lo que Merlín fue para los magos europeos, Naruto lo fue para los magos japoneses. Aunque las historias sobre él se volvieron más exageradas con el paso de los años, se acercaban más a la verdad real sobre su vida. Salvar el mundo cuando solo tenía 17 años y derrotar a antiguos enemigos interdimensionales conocidos como Otsutsuki fueron algunas de las hazañas que había logrado. Aunque tuvo una vida difícil en sus primeros años, pudo vencer su odio. Iris se sentó junto a Edmund, asombrada por el tipo de hombre que era Naruto mientras su novio la miraba, sintiéndose orgullosa de sus antepasados cuando vio su mirada asombrada. Puede que no sea el epítome de la bondad y el perdón, olvídalo, era un asesino a sangre fría, pero eso no detuvo el orgullo que brotaba dentro de él. Era la noche del baile de Navidad y Edmund estaba esperando afuera del ROR mientras Iris se vestía para el evento. El baile, en opinión de Edmund, fue una pérdida de tiempo. Podría haber estado entrenando a Iris pero no, ella insistió en que él le enseñó a bailar para el baile. Tantas horas perdidas en algo tan trivial como bailar solo para un estúpido evento de disfraces. ¿Pero qué podría hacer él? La chica podría volverse realmente persuasiva. Había ganado mucha confianza últimamente y no ayudó cuando se puso un poco audaz para lograr que él aceptara sus peticiones. Iris realmente había crecido en los lugares correctos y se veía tan hermosa como podría serlo una niña de 14 años. Entonces, hubo muchos tontos que intentaron invitar a su novia a salir al baile, pero no terminó bien para ellos. Un ejemplo de ello fue esa tonta comadreja. Después de que Iris lo rechazó firmemente y le dijo que ya tenía una cita, el idiota trató de mostrar su masculinidad tomándola con fuerza por los hombros y exigiéndole que saliera con él, diciendo que nadie aceptaría ser la cita de un tramposo y su habitual drable.
Edmund estaba listo para romperle los brazos y convertirlo en un Eunich. Nadie hubiera descubierto quién lo hizo, pero Iris reaccionó más rápido y golpeó al cerdo negro y azul, lo pisoteó con bastante fuerza entre sus piernas y le rompió los brazos y los dedos. Edmund no estaba satisfecho con eso y se vengó a su manera haciendo que el miserable cerdo intentara jorobar en seco a Snape, después de que dicho cerdo fuera dado de alta de la enfermería. Edmund fue sacado de sus pensamientos cuando Iris salió de Roar, usando lo que Edmund podría describir como el vestido más ajustado y elegante que una chica podría usar. Mirándola fijamente, Edmund habló. Pensándolo bien, este baile en realidad no es algo malo. Iris se rió y lo miró con cariño. Sabía que a él no le gustaban las reuniones públicas ni los bailes, ya que todos los bailes a los que había asistido antes se habían autoproclamado víctimas de Voldemort como invitados. Seguramente no es una compañía agradable. Pero él había aceptado ayudarla con su baile y había aceptado sin pensarlo 2 veces acompañarla como su cita. Ella le dio un casto beso y Edmund le ofreció el brazo, que ella aceptó gustosa. Caminando hacia el salón de baile, pudieron ver las diversas reacciones de los estudiantes. Las túnicas escolares ocultaban casi todo a la vista. Edmund realmente no podía quejarse cuando otros chicos la miraban, pero él no era una buena persona y permitía tal insolencia. Todos los niños alrededor comenzaron a sudar mucho y sintieron que se les enfriaban las manos y los pies. Un escalofrío recorrió sus espinas cuando una terrible sensación de peligro mortal invadió sus mentes. A Edmund realmente le gustó este truco con su intención asesina. Cuando Iris se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo miró e hizo un puchero mientras le apuntaba con el dedo al costado de su abdomen. Obviamente no le hizo nada, lo que hizo que Iris apartara la mirada con indignación y comenzara a caminar un poco más rápido. Edmund simplemente sacudió la cabeza y siguió su ritmo. Esperaron afuera del gran salón mientras McGonagall explicaba lo que se suponía que debían hacer cuando entraran al salón. Su mirada se dirigió hacia Edmund e Iris mientras hablaba. Edmund pudo escuchar muy claramente lo que todos decían cuando les pidieron que entraran al salón. Muchos se preguntaban cómo había convencido a Iris para que lo aceptara como su cita. Otros estaban celosos de él por tener suerte. Realmente, incluso si fuera un chico flacucho y desnutrido querrían invitarla a salir debido a su fama. ¡Qué patético! Los campeones bailaron uno a uno con sus parejas. Cuando Edmund e Iris terminaron con su turno, a todos los demás se les permitió unirse al baile y bailar con la música y una banda de chicas cantó alegremente. Mientras todos disfrutaban, siendo el diablillo que era, Edmund tenía planes de arruinar la velada a ciertos individuos. Estaban sentados con el resto de campeones y sus fechas. Edmund se levantó de su asiento, chocó su vaso con un tenedor y amplificó el sonido con su magia. ¿Puedo tener la atención de todos, por favor? Gracias. Para esta hermosa velada había planeado un pequeño juego para todos los presentes. Tengo aquí un antiguo objeto encantado que compré de Japón cuando visité el país el año pasado. Dice que animal es la persona se parece más solo con un toque basado en el carácter de la persona. Entonces, con el permiso del director, me gustaría comenzar este juego. Todos pueden participar. Vamos a divertirnos con la música. Dumbledore solo sonrió y asintió. Edmund se había acercado a él antes y ya había obtenido el permiso. Uno a uno, alumnos y profesores tocaron el dispositivo para ver a qué animal se parecían más. Susan Bones, un lemur tímido. Luna Lovegood, un búho. Los gemelos Weasley, nutrias. Marrón Lavanda, una suricata. Draco Malfoy, una comadreja. Fleur de Claur, un pulpo. Después de que muchos estudiantes y profesores probaron el dispositivo, Edmund decidió finalizarlo con el evento principal. Profesor Dumbledore, ¿por qué no intenta usted también esto? Vamos chicos, ¿quién quiere ver qué animal es el director? Ante el estímulo de Edmund, todos en el salón aplaudieron para que Dumbledore siguiera adelante. El viejo idiota sonrió y se acercó para tocar el dispositivo. Una cucaracha vieja y maloliente. N/A. Ahí lo tienes. Honestamente, no sé qué estaba pensando cuando decidí hacer que Edmund presentara ese dispositivo, pero, bueno, supongo que lo que sea que funcione para hacer que la pelota sea soportable. Capítulo 27. Capítulo 27. El ambiente en el gran salón era realmente incómodo. Si bien algunos desafortunados habían protestado, la mayoría de los que estaban en el gran salón tenían representados los animales adecuados para ellos. Pensar que el director era como una cucaracha vieja y maloliente, una cucaracha vieja y maloliente. El propio Dumbledore estaba estupefacto.
Un pavo real hubiera estado bien, un león tal vez, pero una cucaracha. Por un momento pensó si esto era un sueño realmente extraño y malo. Primero Iris Potter había aparecido de la mano del heredero de la familia Bulpis, una familia oscura llena de partidarios de Voldemort. Entonces dicho heredero se acercó a él para permitirle presentarle un juego que había planeado. Dumbledore no había pensado en ello y lo permitió. Oh, qué error cometió. Debería haber probado el dispositivo él mismo. Habría olvidado al mocoso si el dispositivo fuera a mostrar esto. Creo que algo anda mal con esto, comenzó Edmund. Hola Weasley, ¿quieres hacer la prueba de nuevo? El tonto asintió con aire snob y trotó hacia Edmund. Poniendo su mano sobre el dispositivo, gritó al ver el resultado. Un cerdo estúpido y feo. Vaya, eso es tan exacto, exclamó Edmund con asombro. Director, ¿por qué no lo intenta de nuevo? Creo que antes mostró un error. Edmund continuó, ignorando los gruñidos del tonto cerdo. Edmund tuvo que reprimir un reflejo nauseoso al escuchar eso. Un feo gusano de estiércol. No sé qué está pasando, profesor. Creo que lo intentaré. Colocando su mano sobre el dispositivo, habló. Un zorro inteligente. Es cierto. ¿Por qué le muestra esos resultados a su director? ¿Le gustaría intentarlo de nuevo? Dumbledore no podía entender qué lo obligaba a hacerlo, no había magia interfiriendo con sus escudos mentales, pero lo intentó de nuevo, un zorrillo pedófilo. Todos miraron fijamente al viejo pedo cuando sonrió. Él sonrió. Ah. Eso parece correcto. Quizás sí. O Edmund tuvo que imaginarse la cara de Altair para evitar reírse a carcajadas. Dumbledore no se había dado cuenta, pero Edmund había logrado colocar un genjutsu en el dispositivo y en las orejas del hombre para engañarlo. Incluso colocó un genjutsu de área amplia sobre todos en el gran salón cuando todos estaban demasiado ocupados sorprendiéndose con el dispositivo que mostraba a Dumbledore como una cucaracha. En realidad, el viejo pedo estaba viendo esto. Un elefante goloso. Ah, las maravillas del genjutsu. ¿Qué podría decir? Se sabe que los elefantes son sabios. Oh, el pedazo de mierda parecía tan satisfecho que Edmund solo quería salir del pasillo y reír con imprudente abandono. La propia Iris mordía el puño para no hacer ningún ruido mientras reía. El resto del gran salón no supo reaccionar. Simplemente permanecieron donde estaban con la boca abierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Les tomó unos minutos recuperar el sentido y continuar con la velada. Iris y Edmund bailaron hasta medianoche, sin cambiar nunca de pareja. Bailaron tanto que Edmund tuvo que cargarla hasta Ror cuando finalmente salieron del gran salón, sin que nadie se diera cuenta cuando se escabulleron. La segunda tarea era encontrar a alguien a quien extrañarían muchísimo en el fondo del lago negro. Pero para Iris, solo había una persona a la que podía extrañar muchísimo y esa persona estaba parada a su lado, luciendo muy asesina. Dumbledore, usando su gran sabiduría, había deducido que Ron Weasley era esa persona para Iris. Iris sintió repulsión incluso de solo pensarlo. Con una mente vengativa, Edmund le susurró al oído. ¿Qué tal si en lugar de rescatar a ese cerdo rescatas a Gabrielle? Las hermanas pueden ser consideradas amigas dada la forma en que hablamos con ellas e incluso parecían felices de que yo no fuera un patético desastre babeante en delante de ellos. Iris le susurró. ¿Pero por qué tendría que rescatarla? ¿No será la rehén de Fleur? Edmund asintió, es cierto, pero son velas, criaturas naturales del fuego. Las criaturas acuáticas no son amigables con ellas y, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que Fleur no pueda rescatar a su hermana. Simplemente deja ese desperdicio de mago en el lago. No lo hagas. De todos modos, realmente no planeo ganar este torneo. Iris confirmó asintiendo y caminó hacia la playa. Pudo ver que Fleur estaba muy nerviosa y agitada. Quizás preocupada por su hermana y todas las criaturas a las que tendría que enfrentarse. Los jueces hicieron un sonido de cañón y todos los campeones inmediatamente se lanzaron al lago. Iris mantuvo una vigilancia sobre Fleur, permaneciendo justo fuera de la vista de la vela. Cuando la bruja francesa fue atacada y envenenada, Iris se abalanzó para salvarla, pero la niña tuvo que renunciar para recibir tratamiento. Con una velocidad que podría hacer que cualquier criatura marina sintiera envidia, Iris nadó hacia la aldea de los tritones, desató las ataduras de Gabrielle antes de que cualquiera de los tritones pudiera tomar represalias y se disparó hacia arriba, sosteniendo a la niña temblorosa en sus brazos. Iris saltó del lago y aterrizó de pie con una pequeña vela a cuestas. Dumbledore corrió hacia ella y habló frenéticamente.
Iris querida, se suponía que debías rescatar al señor Weasley. Todavía se estaba recuperando del insulto público masivo que había sufrido cuando el Daily Prophet publicó sobre los acontecimientos del baile de Navidad. Todavía no podía entender qué o quién lo había engañado. No podría ser el niño Edmund. Seguro que el joven era inteligente, pero era Albus Dumbledore. Ningún niño podría engañar a sus escudos mentales y obligar al hombre a cumplir sus órdenes. Todos los estudiantes habían comenzado a mirarlo con recelo y todos habían comenzado a taparse la nariz involuntariamente cada vez que estaban cerca de él o pasaban junto a él. Iris inclinó inocentemente la cabeza y preguntó: ¿Está seguro, director? La tarea era rescatar a la única persona a la que extrañaría muchísimo. Gabrielle y yo nos hemos convertido en buenas amigas y la extrañaría si algo le sucediera. Su voz inmediatamente se volvió helada, y no había nadie más a quien cuidara en ese lago. Antes de que cualquier adulto pudiera responder, Edmund reunió a la audiencia. Exactamente, director. Iris rescató al rehén y completó la tarea. ¿Por qué la obligan a regresar y rescatar a alguien más? Todos, no podemos permitir que esto suceda. El tratamiento continuará. Iris ha ganado la segunda ronda, pero los jueces no quieren que ella gane. Los espectadores se unieron a la protesta. La imagen de Iris ante el público había mejorado dada la forma en que ganó la primera prueba y la forma en que se comportó durante todo el baile. Antes de que la situación se saliera de control, los jueces decidieron otorgar a Iris 48 puntos y declararla ganadora de la segunda ronda. Una hora más tarde, sacaron del lago a un adolescente larguirucho con una cara arrugada tan fea que ninguna madre lo reclamaría. Edmund chasqueó la lengua con molestia. ¿Por qué no murió en el lago? Al menos habría sido útil logrando que el torneo se cancelara para siempre. Capítulo 28. Capítulo 28. Era hora de que comenzara la tercera tarea. Hace unos días, Edmund había sugerido acceder a la sala de las cosas ocultas y ver si había algún artefacto perdido que pudiera resultar útil. Cuando entraron a la habitación, Edmund fue bombardeado con un aura que nunca pensó que encontraría pronto. Era el aura de Voldemort. Habían encontrado una de las baratijas de Voldemort. Dedujeron que el idiota megalómano podría tener más de estas baratijas y dado que la que tenían en sus manos era la diadema perdida de Rowena Ravenclaw, era posible que el idiota hubiera usado artefactos de otros fundadores como anclas de su alma. Ahora, era solo cuestión de tiempo que los clones de Edmund encontraran al resto. No sabían cuántas anclas de alma tenía el señor idiota, pero Edmund estaba decidido a encontrarlas todas. De pie frente al laberinto, Edmund sostuvo la mano de Iris entre la suya, asegurándole a ella y a él mismo que pronto esta farsa de torneo terminaría. Haciendo caso omiso de los espectadores que miraban boquiabiertos a la pareja, Edmund le tomó las mejillas y la besó apasionadamente. No podía deshacerse de este sentimiento de inquietud y quería asegurarse de que Iris estaría bien. Estaré bien, Ed. Me has entrenado bien. No te preocupes, volveré en poco tiempo. Iris exclamó y sonrió, sintiendo el calor de sus manos mientras acariciaban sus mejillas. Quiero que tengas cuidado. Confío en ti y en tu capacidad para enfrentar cualquier cosa, pero al final de cada año te has enfrentado a algún tipo de peligro mortal y no puedo quitarme este sentimiento de la mente. Solo, vuelve a mí sano y salvo, ¿vale? Iris asintió y se besaron nuevamente. Y recuerda, no sueltes este colgante bajo ninguna circunstancia, dijo Edmund, señalando un hermoso colgante de esmeralda que colgaba elegantemente alrededor del cuello de Iris. Iris asintió nuevamente y dicho esto, Edmund se unió a las gradas con sus amigos que lo abarrotaban, queriendo saber cómo logró que la chica que viviera se enamorara de él. Se le pidió a Iris que entrara primero al laberinto ya que tenía la puntuación más alta entre los campeones. Todo el laberinto era mágico con numerosas criaturas y plantas introducidas como obstáculos. Corrió hacia adelante, sintiendo la magia de la copa de los tres magos. Evitando una esfinge, corrió hacia una acromaturda. Saltando sobre su cuerpo, golpeó a la araña gigante con un poderoso maleficio penetrante, matándola instantáneamente. Iris podía sentir que los otros campeones habían entrado al laberinto pero, ¿estaban peleando entre sí? Sonriendo, Iris corrió hacia ellos y al llegar a su ubicación aturdió a los tres y envió chispas rojas al cielo usando sus varitas. Una vez hecho esto, siguió corriendo hacia la taza. Quemando la trampa del diablo, Iris finalmente alcanzó la copa. Sabía que la taza era un traslador para salir del laberinto y ahí es donde esperaba estar cuando la agarró, solo para encontrarse en un lugar desconocido, que parecía una especie de cementerio. Edmund estaba cada vez más ansioso. Iris aún no había regresado.
Había pasado una hora y los 3 campeones originales se habían rendido. Iris ya fue declarada ganadora. Pasó otra media hora pero no había señales de Iris. Temiendo lo peor, Edmund se cambió silenciosamente por un clon, se puso una máscara Anbu que también ocultaba su cabello y desapareció en un instante. Iris estaba intentando con todas sus fuerzas liberarse del agarre de la estatua. Al llegar al cementerio, sintió que un aturdidor se acercaba hacia ella. Ella lo había esquivado y al ver a su atacante se enfureció. Peter Pettigrew estaba parado junto a un caldero, apuntando con una varita hacia ella mientras sostenía algo a su lado. Iris rápidamente tomó represalias y derrotó a Pettigrew en segundos, pero lo dejó con vida. Podría conseguirle a Sirius un juicio con Pettigrew como prueba de su inocencia. Cuando estaba a punto de atarlo, de repente, numerosos mortífagos se aparecieron en su ubicación y la rodearon. Iris luchó bien y pudo matar a 4 de ellos, pero pronto se vio abrumada y aturdida por no menos de 15 aturdidores que la golpearon simultáneamente desde todas direcciones. Cuando despertó, se encontró atada y sostenida por una estatua. Pudo ver una figura envuelta en una capa dirigiéndose a los mortífagos y reprendiéndolos. Cuando la figura se dio la vuelta, Iris jadeó y sus ojos se abrieron de miedo. Voldemort había regresado y era más fuerte que nunca, dada la cantidad de magia que rezumaba de él. Iris Potter, comenzó el monstruo mientras se giraba y enfrentaba a sus secuaces. ¿Saben, por supuesto, que han llamado a esta chica mi perdición? Todos saben que la noche que perdí mis poderes y mi cuerpo, traté de matarla. Su madre murió en el intento de salvarla, y sin saberlo le proporcionó con una protección que admito que no había previsto, no pude tocar a la niña. Su madre dejó en ella las huellas de su sacrificio, esto es magia antigua, debería haberlo recordado, fui un tonto al pasarlo por alto. Pero no importa. Puedo tocarla ahora. Lentamente acercó su dedo hacia la cicatriz que se había ido desvaneciendo. Cuando la tocó, la cicatriz empezó a sangrar. Iris apretó los dientes mientras intentaba no gritar de dolor. La magia de Voldemort fue abriendo lentamente la cicatriz. El monstruo se rió mientras su sangre caía sobre su lengua. Alejándose de Iris, Voldemort la liberó con un movimiento de su varita y dijo: «Te han enseñado a batirse en duelo. Iris Potter». Nos saludamos el uno al otro, Iris. Ven, las sutilezas deben ser observadas, Dumbledore me gusta que muestres modales, inclínate ante la muerte, Iris. Voldemort le lanzó una mirada imperiosa y le pidió que se inclinara. Iris resistió con todas sus fuerzas y Voldemort solo pudo hacer que ella se inclinara parcialmente. Ligeramente sorprendido, Voldemort dijo: «Parece que Dumbledore te ha entrenado bien. Pero veamos qué tan fuerte eres realmente». El hechizo golpeó a Iris justo en el esternón y ella cayó, gritando y retorciéndose de dolor. Voldemort detuvo el hechizo y dijo: «Parece que no eres lo suficientemente fuerte. Intentémoslo de nuevo». De repente, una persona que llevaba una máscara extraña apareció de la nada. No hubo ningún sonido de aparición y no había ningún traslador en la mano de la persona, lo que confundió a todos. Edmund escaneó su entorno y vio muchas figuras envueltas en capas y con máscaras de calaveras. Un hombre calvo e increíblemente pálido estaba frente a ellos, con su varita apuntando hacia Edmund. Edmund miró hacia atrás y vio a Iris en el suelo, temblando por lo que parecía el efecto posterior de un poderoso crucio. Su antebrazo sangraba debido a un corte profundo y la cicatriz en su frente se había abierto a la fuerza. Ella estaba sufriendo mucho. Edmund mantuvo su mirada en la forma caída de Iris mientras su ira se apoderaba de ella. Una aura roja y siniestra brotó de su cuerpo cuando comenzó a liberar su intención asesina. Sacando el chakra del Kyuubi, Edmund volvió a mirar al hombre calvo, quien ahora dedujo que era el Voldemort resucitado. El Señor Oscuro había torturado a Iris y le tomaron sangre para resucitarlo. Todo el torneo y su participación fueron un montaje para que algunos mortífagos leales trajeran de vuelta de Voldemort. Habían lastimado a Iris, ahora pagarán con sus vidas. Iris lo miró y sus ojos brillaron al reconocerlo. Edmund asintió y habló con voz áspera. «Ve». Cuando estaba a punto de protestar, Edmund gritó: «Ahora». Entonces vio el aura roja burbujeando fuera del cuerpo de Edmund y comprendió que estaba a punto de dejarse llevar. Convocó la copa con una acción y desapareció del cementerio. Todos los mortífagos, así como Voldemort, aunque él lo niegue, se estremecieron cuando sintieron la intención de Edmund de matar. Luego, Edmund liberó toda su intención asesina, que era igual a la de Zambi. Los mortífagos más débiles murieron en ese momento con la boca echando espuma mientras sus corazones fallaban debido al miedo absoluto a la muerte.
Los más fuertes simplemente se desmayaron o ya habían huido. Voldemort podía sentir su cuerpo temblar al ver al hombre frente a él. Hizo lo mejor que pudo y usó la oclomancia para calmarse, pero todavía no podía luchar contra el miedo. La rabia de Edmund estaba alimentando su forma hasta alcanzar las 4 colas. Su cuerpo estaba completamente cubierto de un aura rojo sangre que se había solidificado. Saltó hacia Voldemort, con la matanza y la matanza en su mente. Presa del pánico, Voldemort gritó, que se convirtió en un chillido agudo. Avada Kedavra. Edmund esquivó un rayo de esos orbes de luz asesinos mientras se acercaba a Voldemort y deslizó su mano con garras hacia el mago oscuro resucitado que ahora estaba huyendo. La garra de Edmund cortó la pierna de Voldemort justo cuando estaba a punto de desaparecer. Más enojado por no poder matar a Voldemort, Edmund corrió hacia los mortífagos que aún huían y los destrozó. El cementerio de Little Angleton se convirtió en el escenario de una matanza. Las entrañas estaban esparcidas por todo el lugar con partes del cuerpo destrozadas de mortífagos que yacían en un charco de sangre. La ira de Edmund había comenzado a calmarse cuando sintió un aura familiar a su alrededor. Era el de Altair Vulpes. Una sonrisa maníaca floreció en su rostro. Soltando su aura, agarró al desmayado Lord Vulpes y desapareció del cementerio. Finalmente atrapó al asesino de su madre y disfrutará haciendo que el hombre suplique una muerte rápida. Habían pasado 2 días desde el regreso de Voldemort. Cuando Iris escapó a Hogwarts desde el cementerio, intentó advertir a todos sobre el regreso del Señor Oscuro. En repetidas ocasiones intentó convencer al ministro y al resto del público, pero todos sus intentos fueron catalogados como delirios e intentos de ganar popularidad. Fudge estaba convencido de que Dumbledore quería su trabajo y estaba usando a Iris Potter como arma para crear disturbios masivos entre la gente del mundo mágico. Cuando Barty Crouch Jr. fue capturado, Fudge reaccionó de inmediato y un dementor besó a Crouch antes de que el mortífago pudiera ser interrogado. A pesar de que dicho mortífago había confirmado el regreso de Voldemort, con la marca oscura activa como prueba, delante de todos los profesores, Fudge había descartado cualquier tipo de afirmación de ese tipo. Y así comenzó la campaña de desprestigio contra Iris y, en mucha menor medida, contra Dumbledore. Una vez más, el mundo mágico convirtió a Iris en chivo expiatorio. Ella se había recuperado de sus heridas y Edmund nunca se apartó de su lado ni por un segundo. O era él mismo o su clon, él estaba allí con ella de una forma u otra. El primer pensamiento de Edmund fue simplemente matar a todos los que estaban reprendiendo a Iris. Sería muy fácil hacerlo. Pero esta no era una sociedad donde la jerarquía estaba determinada por los fuertes. Sería etiquetado como un señor oscuro y los magos de todo el mundo se unirían contra él si cometiera genocidio. En cierto sentido fue divertido. Todos esos mortífagos que se habían declarado imperiosos habían matado y violado Merlín sabe cuántos mugles y aquellos de sangre mágica. Pero vagaban libres y habían prosperado. No, ante todo necesitaba ser declarado adulto a los ojos del Wizengamot. Y para ello Altair Vulpes tuvo que morir. Edmund regresó a su mansión después de informar a Iris que estaría fuera por 1 o 2 días y que su lugar fue ocupado por un clon. Al entrar a las mazmorras, Edmund miró al hombre atado a una silla mientras Altair miraba al chico frente a él. Edmund sonrió y tomó un alicate de la mesa. Acercándose a Altair, dijo: puede que los mugles no tengan magia, pero sí tienen ideas innovadoras para hacerles la vida más fácil. Tomemos esto, por ejemplo. Se llama alicates. ¿Sabes para qué se usa? Altair escupió a sus pies pero la expresión de Edmund siguió siendo la misma. Edmund, riéndose, exclamó: déjame mostrarte. Obligó a abrir la boca de Altair y usando el alicate, comenzó a sacarle los dientes, uno por uno, girando el alicate lentamente, saboreando el sonido de los gritos de Altair. Edmund le había inyectado a Altair un agente estimulante de los nervios que hacía que todos los nervios de su cuerpo se volvieran hipersensibles. Cada diente extraído causaba un dolor equivalente a un crucio dirigido específicamente a ese sitio en particular. Edmund continuó hablando por encima de los gritos de Altair. Los dientes pueden ser realmente peligrosos para una persona en ciertas situaciones. Como morderse la propia lengua. No podemos permitir que eso suceda, ¿verdad? Una vez que terminó de sacarle los dientes a Altair, abrió un kunai de su muñequera y comenzó a canalizar chakra Catón a través de él. Cuando el kunai se puso al rojo vivo, Edmund agarró una de las manos de Altair y dijo: usaste estas manos para golpear a mi madre cuando ella solía negarse a acostarse con tus amigos, ¿verdad? Edmund hundió el kunai en sus dedos y derritió las falanges, arrancó los tendones y trabajó hacia sus palmas.
Allí quemó los músculos mientras se arrancaba los huesos de las palmas y las muñecas, uno por uno. Luego, le quitó los zapatos a Altair y repitió el proceso. Solías patearla y pisarle la cabeza como si la hubieras conquistado. Capa por capa, Edmund se arrancó los músculos de los pies y le arrancó los huesos. A Altair le dolía la garganta debido a los constantes gritos. Esto era mucho peor que cualquier tipo de dolor que hubiera sentido alguna vez. Los huesos de un hombre tenían muchos nervios y el dolor de esos nervios quemándose era insoportable. Cuando Edmund terminó con sus manos y pies, parecía como si los hubiera masticado una rata que había mordisqueado y pulverizado los huesos. Edmund rasgó la túnica de Altair y, usando el kunai al rojo vivo, comenzó a grabar palabras en su pecho. Siguió tallando hasta que todo su torso quedó plagado de palabras. Edmund le quitó el resto de la ropa a Altair y lo colocó sobre una mesa. Luego sacó un dispositivo y lo colocó entre las piernas de Altair. ¿Sabes qué es esto? Otro invento mugle. Se llama prensa hidráulica. Violaste a mi madre, la torturaste, la mutilaste y la mataste delante de mis ojos. Debiste pensar que eras superior a todo, un verdadero hombre. Que debes tener bolas de acero. Veamos qué tan cierto es eso. Los ojos de Altair se abrieron con horror mientras lloraba y gritaba. No, buese, no lo hagas y, juz, kill b, buese, n/a. ¿Tienes eso bien? Ajustando el cuerpo de Altair de tal manera que su entrepierna descansara sobre la plataforma, Edmund encendió la prensa hidráulica, ignorando las súplicas del hombre. Altair estaba atado y solo podía retorcerse y gritar de terror absoluto mientras la prensa aplastaba lentamente sus testículos. Podía oírlos crujir y estallar bajo la inmensa presión de la prensa. Edmund estaba trabajando para mantener al hombre vivo y despierto durante toda la terrible experiencia. ¿De qué servía torturar a un hombre que no estaba consciente ni vivo? No se debe profanar a los muertos. Podría ser un monstruo pero tenía moral. Altair yacía en la mesa retorciéndose y jadeando por aire. Sus cuerdas vocales ya estaban destrozadas y el dolor era tan inmenso que lo único que quería era cerrar los ojos y despertar de esta pesadilla infernal. Intentó una y otra vez durante su tortura usar magia y suicidarse, pero ni siquiera podía sentir una pizca de ello. ¿Has violado a muchas mujeres y niños en tu vida, no? Déjame mostrarte cómo se siente cuando te sucede a ti. Oh no. No te voy a violar. No, eso es, no sé ni cómo describirlo. No, he preparado algo especial para ti. Los clones de Edmund trajeron a las mazmorras un palo largo con un extremo romo y estrecho. Engrasaron el extremo estrecho y lo colocaron hacia el trasero de Altair. Altair, al comprender lo que Edmund había planeado hacer, intentó gritar y liberarse, pero ya estaba muy cansado debido a la pérdida de sangre. Los clones metieron el poste de madera en su ano, levantaron el poste verticalmente con la punta todavía dentro de Altair y lo hundieron en el suelo. Altair se deslizó lentamente hacia abajo mientras la punta roma del palo le desgarraba las entrañas. Su cerebro ya se había entumecido por el dolor. Su cuerpo se contrajo ligeramente y ningún sonido salió de su boca. Le tomó 1 hora al poste salir del cuerpo de Altair desde su espalda. Sus ojos estaban apagados y desprovistos de vida. En el cementerio cercano, la cabeza arrancada de Altair Guppies decoraba la tumba de Claire Emily Whirlpool. Su sangre pintó la lápida como tributo para que su alma descanse en paz. Edmund lloró mientras estaba sentado afuera de su mansión, mirando hacia arriba mientras los cielos lloraban por su inocencia perdida hace mucho tiempo. Había vengado a su madre y a los Whirlpool. No importa lo que pudieran pensar de él cuando finalmente murió y los conoció en el más allá, su corazón finalmente estuvo tranquilo. El último de Gulpises moriría con él, perdido para siempre en los anales del tiempo. Capítulo 30. Capítulo 30. Edmund entró distraídamente en el ROR, haciendo varios planes con un objetivo final en mente. Provocar la caída de Lord Multitumbledork. Iris ya estaba allí haciendo su entrenamiento habitual apuntando a los soplones de diferentes colores. Edmund había aumentado su velocidad de vuelo 2 veces más que la de su escoba de fuego. Afortunadamente quedaron encantados para no golpearla. Esperó a que Iris terminara su ejercicio y se sentó en un rincón de la habitación. Una vez que terminó, se secó el sudor y limpió su ropa con magia. Iris, comenzó Edmund mientras ella se giraba para verlo, feliz de que el verdadero Edmund hubiera regresado. Tengo una muy buena noticia. Al verla asentir y mirarlo expectante, Edmund sonrió y continuó. Finalmente estoy emancipado. Altair murió en mis manos en ese cementerio. Me repudié por arte de magia y acepté el nombre de Whirlpool. El nombre de Gulpis ahora está extinto.
Me llevó algo de tiempo para hacer todo el trabajo legal, pero ahora estás mirando al miembro más joven del Wizengamot. Iris chilló y corrió hacia él para abrazarlo con fuerza. Finalmente lo lograste. ¿Qué planeas hacer ahora? Bueno, primero tendré que descubrir cuánto ha arruinado Fudge con el ministerio. El hecho de que me traicionó. Quiero saber si tendré que matarlo yo mismo o destruir su reputación y carrera y hacerlo vivir las calles por el resto de su vida. La sonrisa de Iris vaciló y él inmediatamente se dio cuenta. No te gusta la idea de que yo mate a alguien, ¿verdad? O simplemente la idea de asesinar, sea quien sea que lo haga, ¿verdad? Iris miró hacia abajo y asintió dócilmente. Edmund levantó su rostro y acarició suavemente su mandíbula. Oye, no te pediré que mates a nadie. Has aprendido muchos hechizos y los usas de tal manera que puedes incapacitar a alguien sin matarlo. Y en cuanto a que maté a alguien, no es la primera vez. No disfruté matarlos, pero eran animales que tenían que ser sacrificados. Si Voldemort supiera sobre el chakra, habría hecho todo lo posible para obtener ese poder. Incluso intentarlo y encontrar las bestias con cola. Aunque dudo que las pueda controlar, podría recorrer el mundo buscando personas como yo. Obviamente mis ancestros no fueron los únicos que escaparon de las naciones elementales. N/A. Antes de que alguien se queje de que presento a otros que tienen chakra, entonces no haré que aparezca alguien más con chakra en esta historia. Edmund es el único. Al ver la mirada contemplativa de Iris, Edmund continuó. Las bestias con cola me advirtieron porque sabían que no se puede matar a Voldemort ya que tiene las anclas de su alma. Hasta que sean destruidas, es prácticamente inmortal. Podríamos destruir su cuerpo, pero su espíritu lo hará. Perseguirlos si puede encontrar una manera de controlarlos y resucitar. Luego está la profecía. Aunque la adivinación es un tema discutible, las visiones han demostrado ser ciertas. Debes matarlo, Iris. Porque si no lo haces, Voldemort destruirá las vidas de miles de millones de personas. Iris respiró hondo varias veces mientras Edmund esperaba pacientemente su respuesta. Lo sé, susurró. Tengo que detenerlo. Es mi deber moral hacerlo. Pero eso no lo hace más fácil. Esa noche en el cementerio, maté a 4 mortífagos y no sentí nada. Fue demasiado fácil. Edmund suspiró y la abrazó. Se quedaron allí mientras Edmund la calmaba. Matar nunca fue fácil, ni siquiera para él. Cuando el cuerpo de Iris comenzó a temblar y escuchó un grito ahogado, apretó su abrazo y le frotó la espalda en círculos. Una hora más tarde, cuando se había calmado, Edmund la sentó en un sofá y le preguntó. Iris, ya que ahora estoy emancipado y soy miembro del Wizengamot, ¿quieres que te emancipe? Porque forzar tu participación en eso en el torneo prácticamente te declararon adulto. Iris pensó por un momento y preguntó. Si me emancipo, ¿las barreras de sangre alrededor de la casa de mi tía permanecerán intactas? Se supone que estarán allí hasta que cumpla 17 años. No lo creo. Una vez que el ministerio te declare adulto, la magia también te reconocerá como adulto. Iris dejó escapar un profundo suspiro. Entonces no, esperaré hasta tener 17 años. No quiero dejarlos vulnerables y dejar que Voldemort los apunte para llegar hasta mí. Edmund trató de convencerla. Pero Iris, ellos no te aman. Te hicieron vivir en un armario durante 10 años, te llamaron monstruo o niña cada vez que se dirigieron a ti e insultaron tu misma sangre. ¿Cómo puedes seguir preocupándote por a ellos? Sonriendo con tristeza, Iris respondió. Puede que la tía Petunia no sea la guardiana más cariñosa o afectuosa, pero ella es todo lo que me queda como pariente consanguíneo. Es la hermana de mi madre. No puedo simplemente dejarla a ella y al resto de mi familia indefensas y deja que Voldemort los mate. Tendré que lidiar con él antes de cumplir los 17 años. Nadie más sufrirá como yo. Incluso si eso me mata, detendré a Voldemort. Edmund la miró y por un momento recordó a alguien extrañamente muy cercano a él. Naruto Uzumaki tuvo toda la razón para fastidiar al mundo por lo que Konoha le hizo. Tenía todos los motivos para matar a Obito por matar a sus padres y destruir su infancia, pero eligió el perdón antes que la venganza. Puede que Edmund no esté de acuerdo con algunas de las decisiones de Naruto, pero admiraba la convicción del hombre y su determinación de hacer lo que pensaba que era correcto. Iris quería matar a Voldemort, no por venganza sino para evitar que destruyera las vidas de otras personas. Edmundo llegó demasiado tarde. Dumbledore había creado una mártir a partir de Iris Potter. Estaba dispuesta a sacrificarse para derrotar a Voldemort. Pero de ninguna manera Edmund permitiría eso. Al diablo con la profecía, él mismo mataría al monstruo. Si no podía proteger a Iris, su existencia no tendría sentido.